Pero que yo todavía no he hecho como que lo leo y Ah, pero es que sale la esperanza. Sí, pero no caché la esperanza. no. O sea, como la esperanza. Valor esperado. A ver, el valor esperado, ¿caché el valor esperado? No he tomado prueba. No he tomado prueba todavía. No. No me importa, ni siquiera cuánto, si yo tiro una moneda, ¿cuál es el valor esperado? Ah, no, sí, pues eso sí. Ya, como con un medio de probabilidad cara y con un medio sello. Sí. ¿Sí? Ya, si yo te digo que con probabilidad, no sé, un cuarto camino hasta ese, doy 2 pasos. Con probabilidad un tercio doy 5 pasos. Y con lo que me queda de probabilidad doy 2 pasos. ¿Cuánto es la cantidad esperada de pasos que yo doy? Es multiplicar la cantidad de pasos por la probabilidad. Sí, claro, eso es un promedio ponderado. Es un promedio ponderado con probabilidad. Ya. Es todo lo que hay que hacer. Y ahora tenéis que hacerlo con pruebas dinámicas para calcularlos todos, porque tienes que calcularlos todos y después darme cuál es el mejor, cuál es el óptimo. Al principio pensé en un trick, porque me pareció la estructura trick, pero... No, pero a un binary search tree. Después el Mauricio me mostró un corto ejemplo y dije, El tree, esa estructura que es como se decora la prioridad y de árbol binario al mismo tiempo. Pero esa, en el fondo, la idea es tener la idea que tenía en el fondo era tener el de probabilidad más grande al principio, como la raíz. O sea, siempre elegir el de mayor probabilidad de dejarlo la raíz. Pero espérate. Cuando hacía eso, ¿qué estrategia estaba yo usando? Greedy. ¿Y qué les dije yo de la estrategia Greedy? Que no va a servir a menos que tengáis un teorema. Y si no pensaste primero en un teorema, lo más seguro es que tu estrategia Greedy no va a funcionar. Y además, ¿qué les dije? Cuando ustedes piensen en Greedy, muy posiblemente es con programación dinámica. yo creo que es una pregunta, vamos a ver... No, o sea, no, veamos a ver, en general las sesiones de discusión son sesiones de discusión de los problemas del taller, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes ya vieron estos problemas, entonces ya tuvieron tiempo para pensarlo, pues supongo que los pensaron durante todo el fin de semana hasta el día de hoy. Y ahora la idea es discutirlo para que el día viernes lleguen a programarlo y a hacerlos, no sé cuánto eran, 6, 7, 8, y hacerlo 8, tener 8 correctos. Pero además tienen que programar antes. A ver, yo les pregunté quién se estaba tomando en serio esto, o sea, quién quiere ganar. ¿Sí? ¿Tú quieres ganar o no? Sí. Ya, bien. Y necesito que todos quieran ganar, porque si no quieren ganar no... Ya no somos donde queremos. ¿Cómo y el otro no? No, pero es que, a ver, yo creo que, hay un momento en que si quieren realmente ganar, los 3 tienen que tomarse en serio. Si son 2 en serio, no, y es razonable hablar con tu tercero y decirle, oye, ¿sabes qué? Si no te lo podéis tomar en serio, puta, mejor uno con otro que sí se lo quiera tomar en serio. Si no, estamos fritos, ¿cachai? Pero que ya no nos lo pagan más, profe. Pero se hacen rotación, pues, o sea, no sé, pues, ¿tus 2 compañeros se lo quieren tomar en serio? Sí. Los 2. Matan un Más que otro. ¿Y por qué no están acá? Ya, pues, ¿viste? Ahí no puede venir y debe estar viviendo. Ya, pues, ya, y ustedes me cachan o no, entonces está bien, no, pero me refiero a que no, va a ser muy tarde el momento en que tengamos que hacer la competencia interna. Eso va a ser muy tarde. ¿Cuándo es? Muy pronto. Mañana pronto. 5 semanas, ¿no? Está en el blog, que nadie mira el blog. Pues está el calendario, que creo que son como las 2 del medio de octubre. Ya. Porque la última es feriado y después viene la conferencia. Y la primera es la olímpica. La primera es la olímpica y la otra 2 es la... Igual que dice, Llamamos sonido. La primera de octubre. ¿Qué pasa con tus compañeros, Estefano? hay uno que no viene porque como que botó todos los ramos y como que está como medio motivado, no sé qué. Pero le motiva al menos el taller, ¿o no? Sí. ¿Quién? Como No, el Valde, el Rodrigo. Rodrigo. Sí. Ya, pero espérate, ese es el... Es una buena oportunidad. O sea, es el alumno ideal. Sí, que votó todo. él me dijo como, onda, yo estoy haciendo esto porque me quiero dedicar a otras cosas que me gustan más, onda como esto. Ya, ese es el alumno ideal. El problema que tiene es que hoy día tiene ajedrez en la mañana y me dice nada más. Como nada más, el programa es todo el día. Tiene las 7 y media. Tienen que hacerse todo Todo el día programando, o sea que... medio panorama. El medio panorama. Gracias que yo no programo y el fin de semana me dediqué a programar para poder hacer los problemas que yo creía que eran muy fáciles de esta... Son los que eran muy fáciles. Los que eran muy fáciles los programé. Muy fáciles de programar.
porque no puedo programar nada que sea más avanzado. Oye, pero si de verdad ya tengo panorama, pero igual pueden hacerlo. No digo que puede ser el medio carrete, pero igual pueden hacerlo entretenido, se juntan los tres. Sí, obvio. Sí. Y que pierda cosa. Hay un Bilmer. Y ya, pues, el Palmer Pit. ¿Cuánto de Power Pick, más o menos? Depende de cada una persona. 0,128, algo así. Como dos micheladas, así no. Ya, ahí está el calendario de los días. Nosotros estamos. Antes de En el taller 3, el taller 3, ¿no? Estamos en el taller 3. Sí. Ahora viene eso. Oh, mi mamá, no La primera semana de vacaciones, seguramente vamos a hacer una competencia igual, pero offline. Como que no tienes trabajo. Después, probablemente, yo creo que esto lo vamos a hacer un taller y un taller. O sea, no. La semana olímpica también. No, o sea, en el fondo 3 talleres. O sea, uno, 2 y 3. Pero ¿por qué no hacemos todos los talleres de 5 horas? Eso. O sea, pero en general, siempre. O sea, si ustedes se quieren quedar, el oratorio de ustedes, ¿cachai? Ahora, el tema, lo que nosotros pensábamos era hacer uno de 3 y de 5 para que ustedes no se fundieran, el de 5 estuvieran, si quisieran, porque lo que nos pasa en general es que cuando los problemas son muy difíciles, como que están 5 horas dando botes. Sí. Entonces, como ya, mirarlo un rato los problemas, mirarlos bien, tratar de hacer cosas, probar cosas que ya no te van a funcionar y después durante la semana seguir dando vuelta a los problemas. Pues, si te olvidaste de los problemas. Eso tiene sentido, pero como desde lo que nosotros hemos vivido, o sea, lo que no ha pasado es como que en realidad no pasa eso que estamos 3 horas leyendo problemas, sino que estamos 3 horas jugando el mismo problema. Son 8 horas ¿Por qué? ¿Y no leíste los otros? Sí, pero son ¿No leíste los otros problemas? Sí, también lo leemos, pero por ejemplo, en particular, la semana pasada nos pasó que estuvimos 3 horas pegados haciendo uno y pensamos que iba a salir fácil. Ya, pero los 3 se dedicaron a hacer uno. 3 discutiendo. ¿Cuál es la mejor estrategia, Rafa? Sí, Los tres. Bueno, para eso hacemos los talleres, pues, ¿no? Para que ustedes descubran cuál es la mejor estrategia para ustedes. Ya, Un no, hit. O un hit, lo que puedo decir es cuál es la peor estrategia. La peor estrategia es que estén los 3 haciendo un solo problema mirando un computador. Mientras que nosotros tratamos uno y finalmente. No, la peor estrategia. La mejor, o sea, primero partimos ya, cada uno con un problema distinto. Después nos dimos cuenta que si los tres hubiéramos estado un segundo viendo uno, habríamos terminado el problema que tenía ese. Ya, pero es que lo que uno puede hacer, bueno, es que depende, pero eso es ultra subóptimo. ¿Sí? O sea, lo que tú puedes hacer es, se divide entre los 3 y después, por ejemplo, que a parejas se explican un problema. Ya, eso no lo estamos ¿Cachai? haciendo. Sí. Eran errores de implementación. Entonces, Ya, pero los errores de implementación son las cosas que lo único que tienen que hacer es practicar. Sí. Practicar. O sea, yo me pongo a programar y me demoro 6 horas en hacer un código porque no tengo práctica. Si ustedes deberían tener práctica. ¿Qué otro tip? O sea, no sé, uno programando y los dos mirando lo que programa, esa cuestión no. Definitivamente no. Una estrategia que da muchos resultados es, no sé, uno jamás toca el computador y solo se dedica a pensar en los problemas. Entonces ahí buscan cuál es el que es más bueno para pensar y más malo para programar. Otro programa siempre, un tercero es como el debugger, eso servía harto, como que está mirando que no tenga errores este de acá y que no tenga errores en la estrategia del otro, cuando dice ya tengo una estrategia para este problema. ¿Sí? Pero imagínense que alguien llega y tiene una estrategia para un problema. Hay alguien que está programando y que cree que va a andar bien. Ya tengo la estrategia, hago un pseudocódigo, la discuto, está la estrategia lista, esperando en el pipeline que este termine de programar. Sigo con otro problema y hago una estrategia para otro problema. Y avanzo. O sea, una acotación en cuanto a eso. O sea, si el que está programando es como, no estoy seguro, creo que mi idea va a funcionar, y el otro tiene la idea, mira, yo sé cómo se hace y de repente pasa que, pucha, no vamos a seguir trabajando porque está jugando el computador. No, ¿cachai? O sea, si tienes la estrategia ganadora ahí en el papel, por lo menos, ¿cachai? Hay que dedicarle todo el esfuerzo a programar ese primero. Si es que el otro problema que estáis viendo es como, no estoy seguro, como que yo creo que va a funcionar, pero me va a demorar mucho en programar, qué sé yo. Si en el fondo esta cuestión es tiempo y cantidad de problemas. Bueno, cantidad de problemas y tiempo, pero en el fondo nosotros lo que nos ha dado la victoria en estos últimos años ha sido el tiempo. el tiempo, no hacemos un problema. Ahora, yo, con todo el esfuerzo que le hemos metido a este curso, este semestre, esperaríamos tener la victoria por un problema más, por cantidad de problemas. Pero igual, o sea, todos ustedes son, no, tú no. Tú tienes que hacer un problema, todos los demás son nuevos en el curso. ¿Sí? Pero ¿Hoy igual, día de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Hoy es día de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Coincidencia o...? Día de nuevo, no, sí, la mayoría son nuevos. Los antiguos nunca vienen. El único que viene es este equipo. Ya, pero la otra cuestión importante, que no sé, tú tal vez tenías un poco más de experiencia, que no sirve pensar la estrategia y decir, y ponerse a programarla inmediatamente si no tenéis una estrategia de cómo programarla. Porque ahí te vaya a quedar pegado un montón de veces, vas a tener que borrar,
Por eso sirve mucho, los chiquillos de la IOI lo hacen mucho. Hacer un mini pseudocódigo, no tienen que hacer un pseudocódigo for all y todo, así como no, como paquete. Aquí voy a hacer aquí voy a tener un arreglo para hacer esto, acá voy a hacer un segment tree que me va a dar esta cuestión, tengo que hacer una función que hace tal cosa y saber qué cosas tengo que programar. Si yo llego y digo, ya sé más o menos la estrategia, tengo buena estrategia en la mente y vamos a programar, yo quiero programar primero. No, esta cuestión no va a funcionar. ¿Se cacha? Entonces, ¿escribir el programa en papel a veces? Escribirlo así como si fuera Java. Yo creo que eso no vale la pena. O sea, para saber los errores, o sea, la implementación. Por eso, la pregunta es, ¿hasta qué nivel de detalle tú estás seguro que esa cuestión va a funcionar? Sí. Claro. Eso Si no sabemos programar ese tipo de estructuras, no hacemos nada. Pero por ejemplo, a mí en Java me ha tocado harto el problema de las referencias, por ejemplo, ahí es una tabla. O sea, por ejemplo, cuando comparo, por ejemplo, dos arrays, que yo lo arreglo discutí con Mauricio, que era mejor trabajar con bitmaps en ese caso, porque la comparación era mucho más. ¿Ya ahí? ¿Cuál es la ¿Qué referencia? es se complica con el paso por referencia o paso por valor? En backtracking, cuando no sé, por backtracking por señal mínimo te pasáis una regla en una función, no pasáis una copia de la regla, sino que pasáis un puntero a la regla, Sí. una referencia a la regla. Como diferencia de programación funcional. que Entonces ahí como tienen que hacer mucho todo. Y esa es otra cuestión, olvídate de las buenas prácticas. Si aquí no vamos a evaluar En general, si yo hice algunas cosas de programación dinámica en mi fin de semana, siempre definí un arreglo grande global, no, chao. Y después así no me preocupo más, todas las funciones que yo hice tienen acceso a ese arreglo y se acabó. Y lo borro de vuelta y le pongo los datos para la siguiente. O incluso si me sirve, pero chao, o sea, para estar pasando arreglos como parámetro igual. No, eso sí. A veces se puede usar, sí, de hecho creo que lo hice muy bien. Sí, pero por ejemplo, he visto varios códigos que hacen objetos en el código. Por ejemplo, clase árbol, clase nodo, esa cuestión. No sirve. O sea, no es que no sirva, porque te vaya a demorar mucho y si tenés un error va a ser más difícil de buscar. O sea, depende, todo tiene que tener un valor. Si tiene un valor para ti hacer ese objeto, esa clase, porque va, por ejemplo, a hacer algo más ordenado o a ser más fácil de programar, sí. Pero es así como, no, porque así me enseñaron no. Porque es lo correcto. No. Oye, y Aquí lo más importante es tener el programa bueno en el menor tiempo posible. Nada. Da lo mismo, todo bueno, también. Si voy a meter todos unos arreglos, en varios arreglos y, no sé, pues si tu objeto lo único que tiene son 3 campos, chao, y un puntero a otro de esos objetos, eso también lo voy a poner en arreglo. ¿Sabes? Que el índice del otro objeto y se acabó. O una matriz de 3 columnas por todas las filas que queráis. Pero no sé si es más difícil trabajar con eso. O sea, es lo mismo. Es costumbre. Tú el objeto tiene nombre e índice. Así se llama tu objeto. Y todas sus propiedades van a depender del arreglo en que esté sus propiedades. ¿Sí? Pero es más fácil para uno, pero para pasárselo a una niña yo creo que es mucho más difícil que entienda tu juego si uno No, pero es que ahí tú nunca le vayas a pasar, o sea, en 5 horas, no, el tipo que está mirando el código contigo lo puede entender. El otro que no mira tu código, eso no se tiene que meter, ¿no? Chao. Claro. O sea, idealmente el que empieza a programar lo termina de programar y lo manda y ojalá salga aceptes, ¿cachai? Pero si no, tú eres el dueño del código y tú lo devuelves porque tú sabes cómo lo programaste. Es súper, por lo mismo, es súper difícil pasarle al compañero como que no ve el código, como, oye, ¿qué error tengo acá? ¿Qué hiciste? ¿Cachai? Entonces, eso, o sea, por eso las buenas prácticas en este caso sirven, o sea, en general, ¿cachai? Sirven cuando estás trabajando con más gente. O cuando tú querés ver el código 6 meses después, ¿cachai? 6 meses después. ¿Cachai? Y aquí Tienes 5 horas. Claro, ¿cachai? Oye, con respecto a eso de pasarle como una regla o una función, que yo me acuerdo que el año, o sea, eso es malo en general, ¿no? O sea, como en términos... No, pero en Java tú llegáis y pasáis el arreglo y esa cuestión lo pasa sin problema. Lo que pasa Si tú haces una copia, dejáis la cagada. Sí. Sí, pues. Es que, Por ejemplo, yo me acuerdo que el año pasado- los backtracking, cuando tú querís, por ejemplo, las permutaciones y tú el arreglo lo pasáis a la más recursiva, eso. ¿cachai? Ahí se pasa una referencia al arreglo, entonces en el fondo... Pero eso es lo normal en Java, supongo, ¿no? Sí. En Java tú le pasás el arreglo y por defecto lo que estáis pasando es la referencia. Sí. ¿Sí? En cualquier lenguaje de programación razonable, cuando pasé un arreglo voy a pasar la referencia. Claro, no, Entonces en sí, C++ también, supongo, ¿no? No estoy seguro. O sea, es un poco razonable pasar un arreglo, una variable que tiene un arreglo, y que el no lo copie, eso no tiene ningún sentido. El año pasado usted nos dijo que ahora estamos teniendo un problema y la función tenía como 4 parámetros. Y había como 2 parámetros que usted nos dijo como, ¿por qué le está pasando esa cuestión si eso como que, o sea, como que no era necesario guardarlo o algo así? O sea, como, ¿por qué está guardando todo eso? Me acuerdo que como que lo hicimos global, no se lo pasamos y una cosa que no estaba pasando por tiempo
Paso. Ya, pero es que una cosa. Claro, lo que pasa es que a la función le tenéis que pasar lo que la función va a usar. Si pasáis más parámetros, ahora, en general, si tú copiáis el parámetro, la vais a embarrar. Sí. Ya. Porque cada llamada, en vez de ser tiempo constante la llamada va a ser tiempo lineal. Entonces te fuiste al carajo. Claro. ¿Cachai? Entonces, si tú vas a andar pasando un arreglo de llamada a llamada a funciones y un arreglo que va a ser uno solo para cada uno de los casos de prueba, lo que yo recomiendo es hacer un arreglo global. Chao. Y editarlo directamente, o sea, no... Porque depende del caso, de repente conviene borrar todo el arreglo, o sea, reinicializar los valores del arreglo, a veces ni siquiera es necesario, a veces te sirven los valores anteriores para los siguientes casos. Depende del problema. O siempre podéis poner un índice que dice hasta qué parte del arreglo Importa, claro. el arreglo te sirve. ¿Cachai? Entonces después cuando empezáis de nuevo, tú podéis un índice al principio nomás y decir que el arreglo está vacío. Eso es la forma de decir que el arreglo está vacío. Y empezáis a llenar. Independiente de la información, no, da lo mismo. Independiente de lo que tenga, lo que tiene es basura y tú después pones. No sé cómo es Java, si tú haces un arreglo en Java, ¿tiene basura inicialmente? No, parte tiene valores por defecto. ¿Cuál es el cero? Por ejemplo, si son enteros, parte con cero. Ah, ya. Si son booleanos, parte con false. Ya, entonces hay que... O sea, siempre parte con cero. Bueno, el cero no es false en Java, no son cosas distintas. Ya, va pregunta, discusión de estrategia, vamos. Es muy importante la estrategia. De nuevo, si la quieren tomar en serio, tienen que estar los tres tomándosela. Bueno, al menos más de uno, no sé. Vamos a hablar con Manuel. Hay uno del juego que tiene clase a esta hora. Y... No, pero me refiero a los talleres. Si me importa, me tira acá un poco lo mismo, porque además tenemos el video, o sea, ustedes ganan algo un poco porque podemos discutir, ¿sí? Pero lo importante es tomárselo en serio en el taller y durante la semana. O sea, estos no van a ganar si es que solamente van el día viernes a mirar. ¿Y podemos hacer una respuesta de mitad de semestre para ver si sigue conveniéndole a todos venir este día? Yo creo que definitivamente esta no es la que le conviene a todos, o no todos los que quieren venir vienen a esta hora. Sí, por eso. Sí, sería bueno. De hecho, podríamos hacer la próxima semana. Sí. No, hacemos el 18. De hecho, podríamos juntarnos el lunes o el martes igual, No, si pero lo sí. ganan igual. No sé, la mayoría de esa Porque ¿Qué buena idea? ¿Queréis ganar o no? uno podría... Pero no es incompatible, po. Yo también quiero ganar igual. Lo único malo de que sean dos es lo más probable es que la mitad se pegue una mitad de clase. Igual son bastante útiles esta discusión. Sí, muy bien. Entonces, si son dos, como que yo creo que serían muy pocos los que podrían ir a las dos discusiones. No, me refiero a durante la próxima semana hacer una igual, a pesar de que estén de vacaciones. Ah, yo creo que Ya, vamos, problemas. Igual, no, cállalo. Ya, lo discutimos en la clase pasada, así que tienen que hacerlo igual. No sé si tú tenías alguna pregunta que no sabías lo que era esperanza, pero ahora ya lo sabías. Sí, esa es la probabilidad de cada uno de los nodos. Y después tenéis que hacer la programación dinámica igual que lo hicimos antes. ¿Sí? O sea, ¿O algo más? No, pero dije cómo cómo se se hace. hace. O sea, sí, pero por ejemplo, por ejemplo en el primer caso, ¿qué significa solo tendría ser sentido de hacer Quiere decir que el número 1 tiene 33% de probabilidad, que el número 2 tiene 34% y que el número 3 tiene 33%. Ya, o sea, el árbol sería como... No, po, el árbol tenés que crearlo tú. El óptimo. Es un árbol binario de Es un árbol binario de búsqueda. Ya. Entonces podéis poner el 1 arriba, poner el 2 y el 3 acá, o podéis poner el 2 arriba, el 1 y el 3, o podéis poner el 3 ahí arriba, y el 2 y el 2 La restricción del orden no es con respecto a las probabilidades, con respecto al índice de los... Por ejemplo, ahí te dan el 1, el 2 y el 3. ¿Cachai? Sí. Ahí el 1, o sea, el que más... El menor que la raíz va a la izquierda, el mayor igual va a la derecha. ¿Cachai? Las probabilidades ahí no tienen que ver con ese orden. Las probabilidades tienen que ver con la esperanza que tienen que responder al final. ¿Cachai? Ya, mira, lindo problema. ¿Cuánto, si yo te doy números de 1 al n y te pregunto cuántos árboles finales de búsqueda voy a hacer con esos números? En eso de 2, no sé, no sé. Ya, pero si te enfrentas a eso en el taller de programación, ¿qué así? Son permutaciones, No hay clase. Nada de permutaciones, pues. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántos N árboles distintos se pueden hacer? Sí, pues. ¿Cómo lo así? Piénsalo. Colocando primero los elementos de una forma, después colocándolo de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que... como un árbol binario? Dime 3 cosas que tiene un árbol binario. Pero espérate, a ver si se le ocurrió. Dale. ¿Qué cosas tiene el árbol binario? Tiene una raíz. y la... ¿Y qué? ¿Y? Las cosas que me han hablado. ¿Cómo se llama? Un subárbol.
un árbol, un árbol de línea. ya. Tiene tres cosas. Ya, ¿cómo? Ahora, de nuevo, la misma pregunta. ¿Cómo respondo? En realidad. ¿Cómo? Quiero saber, cantidad. C. Eso. C de los árboles binarios que puedo hacer con los números entre el 1 y el n. Es uno con la cantidad de árboles que se pueden generar con el lado izquierdo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Posibilidad. No, No sé. programación dinámica. Oh. Estoy diciendo, la cantidad de árboles binarios que yo puedo hacer con los números del 1 al n va a ser, si pongo el primero en la raíz, entonces va a ser la cantidad de árboles binarios de búsqueda que yo puedo hacer desde el 2 hasta el n. Sí. ¿Sí? Ya. Más. Pongo el 2 en la raíz, la cantidad de árboles binarios que puedo hacer con lo que queda al lado de acá, más multiplicado por la cantidad de los que puedo hacer con el lado de acá. ¿Sí? Después pongo el i como raíz, la cantidad de árboles binarios que puedo hacer con los del lado de acá, multiplicado por las que puedo hacer con el lado de acá. Es como n cuadrado, o algo así. Muchísimo más. Muchísimo más. Pero la pregunta es, imagínate que en el taller tenéis que computarlo. Y seguramente te dicen, quiero computar toda la cantidad de árboles binarios y por favor démelo en módulo 10 a la 9 más 7. Te grita la programación dinámica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Llenar una tabla, ¿no? Que te dice cuántos árboles binarios de búsqueda podía hacer entre tales índices. Llenáis esa tabla y computáis el número. ¿Se cachan? Ya, eso tienen que pensarlo así, programación dinámica. Se acabó. ¿Sí? Programación dinámica, nada de fórmula ni cuestiones. Creo que el número de catalán o bla 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 bla, pero filo, esas no son las cuestiones que ustedes tienen que saber aquí. Ustedes tienen que decir cómo lo calculo. Ya, tengo una fórmula recursiva, en vez de hacer la fórmula recursiva porque me voy al carajo, hago una tabla donde voy guardando los valores. Chao, no hay nada. Programenlo, ¿sí? Háganlo. Cantidad de árboles binarios de búsqueda. Dado un n. Da un n, o sea, que puedo hacer con los números, porque tenéis que hacerlo con valores. Con los números del 1 al n, ¿cuántos árboles binarios de búsqueda puedo hacer? ¿Sí? Son caletas, son muchos. Ya. Siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema? Ese lo miraron, lo leyeron, lo pensaron, lo discutieron. Ese fue el que estuvimos discutiendo 3 horas porque leímos mal el enunciado y al final cachamos una cosa y ya. No escuchamos ustedes discutiendo eso. Que la conversación. Sí. Yo lo pensé un poco y no se me ocurrió cómo hacerlo, así que no sé si vale la pena discutirlo o... Veamos al final. Un tip una cuestión técnica de la competencia. Si hay algo que ustedes no tengan claro en el enunciado, ustedes pueden preguntar. Pero si está claro el enunciado, no se van a responder. En ese caso estaba claro con una línea. ¿Cómo preguntamos? O sea, por ejemplo, si hay alguna... Por ejemplo, el PC2 tiene una opción, pero filo, no es lo mismo eso. Y que la competencia de verdad, ¿cachai? Hay una opción para tú hacer el boca. Sí, hay una opción para pedir clarifications. ¿Cachai? Tú preguntas, oye, esta cuestión está mal explicada, ¿qué significa que el B sea tal? Por ejemplo. ¿Cachai? Si la cuestión está explícita, si la cuestión se puede inferir del enunciado claramente, te va a decir, no hay respuesta, lee el enunciado. ¿Cachai? Eso. O sea, y una cuestión... Discutamos, o sea, no sé, ¿tú tenías alguna... ¿Alguien trató de programarlo? ¿De programarlo? ¿Y si te ocurrió algo así como... ¿Tu estrategia estaba correcta o...? No sabemos, que nos tira redundancia y no sabemos si fue por la implementación o por la estrategia. Pero al menos funcionaban los casos de prueba que estaban ahí. Sí. Te tiraba Rungancer, o sea, antes de que terminara el tiempo como límite de ejecución. O sea, como... Decía Romancer. Sí. Eso quiere decir que lo hiciste bien en el tiempo. ¿Lo hiciste con programación dinámica? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, a ver, espérense. ¿Y no pudiste encontrar un caso en el que se cayera? Pero hicieron porque eso es lo otro, o sea... No encontramos más casos con los cuales... O sea... Todos los casos que ustedes probaron, que ustedes sabían la respuesta, les daba correcto. Sí. ¿Y cuál era la estrategia? O sea, ¿Usaste long? yo no lo probé, no. Creo que eso no lo ¿Pero cuándo hicieron eso? ¿Cuándo lo hicieron? ¿El viernes? El viernes. ¿Pero me lo mandaron a mí o lo mandaron a uno? No, pero te lo mandaba ahorita. No me acuerdo. Es que yo creo que podían decirle en qué caso se puede estar cayendo, pero... Bueno, es que los números son gigantes. Sí, Creo que sí. Entonces el día de la 9 más 7, Sí, hay que sacarlo como... en el 42 se caía. entonces... Nunca lo mandaron. Pero para el 42-42 estaba mal el error. Hubo un error. Sí, pero funcionaban otros.
Pero si no funciona el 42-42, está mala la estrategia. Ya. No sabía por qué me daba romance, pero estaba mal. ¿Cuál era el sacrificio? O sea, si tenéis tenéis una cierta cantidad de caja, si tú tenéis... Ya, espérate, discutamos un rol, ¿ya? Discutamos un rol. A pesar de que yo no sé cómo hacerlo. Ya, bacán. O sea, elegí y después... Y lo que tenéis que calcular es la cantidad de posiciones ganadoras para... Para uno de los dos, para el que va replicando para el lado, no el que va eligiendo. En las que gana sí o sí. En las que gana sí o sí. ¿Y cuáles son las observaciones? Entonces, si ponéis toda la piedra en la caja más lejos, entonces a Paul siempre le convenía elegir la mitad de la piedra, porque así siempre se quedaba con la mayor cantidad de piedras después de que Carol le sacara. O sea, en el fondo, si tú ves las cajas de 0 hasta K, en la posición K, si ponís todo elevado a K, vaya a perder. Claro. Porque así la mitad, y finalmente te queda una al final. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces esa era una posición no ganadora. Claro. Entonces partíamos poniendo ya. Entonces dijimos ya, si ponía ahí toda la piedra en la última y ninguna acá, teníamos que ver si es que llegaba por lo menos a toda la K. Y después, si es que sí se cumplía, entonces esa era una distribución que funcionaba. Entonces después le poníamos una menos a la última caja y y decíamos una a las cajas que quedan. Una sola de las cajas que quedaban. Ah, Claro. oye, es que eso sí, nosotros le tuvimos caleta y onda, si tú después tenías una piedra en una caja que viene después, no necesariamente lo último elegir la mitad, de repente te podría servir como elegir otra cantidad como para ayudar a la piedra que está sola o algo así. ¿No? Ya, pero espérate, y así una sola, o sea, tú decías ya, entonces voy a poner menos de 2 a la K y voy a poner una en cualquier otro lado. Claro, todas las cajas que quedan. Ya, una. Entonces voy a resolver después para todas las cajas y una piedra. Entonces después voy a ir sacando piedra. Una caja, todas las cajas y una piedra Todas las cajas que quedan. y una piedra. Me parece fácil de resolver. Claro, pero después Porque N, ¿no? iba a ir sacando las piedras de la caja de más lejos y la iba metiendo en la... Iba a resolver para las cajas que quedaban. con una piedra más. Y ¿Puede ser un poco el...? Pero igual esa estrategia, o sea, suena coherente, pero como que estamos viendo un caso muy particular, ¿o no? O sea, esa se puede programar. Se programa fácil con programación dinámica así. Pero no estoy seguro que vaya a funcionar. ¿Por qué funciona? ¿ah? ¿Por qué funciona? No sé. O sea, es que programáis, o sea, después para el caso en que teníamos una caja menos, hacíamos lo mismo. Pero con 3 lo probaron, por ejemplo. Claro, pero los primeros dos casos funcionan. A ver, no, pero con 3. Si tenéis 3 cajas. 1, 2, 3. ¿Cuántas cajas podéis poner ahí? ¿Cuántas pelotas podéis poner ahí? Tenéis que... No se pueden poner, o sea, no se pueden partir con piedra en la última caja. Sí, Perdón, es que ya, yo estaba lo pensé por el otro lado. Ya. Perdón. Espérate, ¿cuántas piedras podéis poner ahí? Todas... ¿Cómo tú vas? Todo lo que tú quieras, es como aleatorio, no... No, porque no podéis poner N. Te dan el número de piedras. Pero ¿cuánto es el máximo que podéis poner ahí? Si ponís, de hecho, si ponís, ¿cuántas? Si ponís, Creo que son 100 piedras. si ponís 3, si ponís 3 así, ¿no? Pero no podéis poner 4. Claro, es que te dan un número de piedras. Ya, pero imagínate que te dan 1000 piedras ya. ¿Ya? ¿Pueden cuatro no sirve? Si ponís 4 aquí, perdiste. ¿O? No, porque selecciona dos, por ejemplo. Ahí gané. Dos. Ahí gané. Sí. Y quedan dos, selecciona una, queda una y pasa. Claro. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la Claro, forma? cuando llega una piedra, Si llega una piedra a la última caja, entonces ganáis. ¿Ganáis tú? No, ganamos. Lo que nosotros Ya, queremos. claro, por eso digo, o sea, tú que soy la otra persona. ya. ¿Sí? Entonces no podéis poner 4. Pero hay forma de ganar si una cuatro. No podéis poner 4. Entonces lo máximo que podéis poner acá en la última, que es lo que estás haciendo tú, ¿no? Voy a poner la última. Todas ¿Sí? las número 1. 2 a la N-1, ya 3. Eso es lo máximo que podéis poner. Pero como bien la cantidad total de forma, dicen que Paul no es completamente racional. O sea, Paul no juega necesariamente racionalmente. Puede jugar, pero... Entonces podría elegir las 4 y perder al tiro. Entonces hay uno... No, obvio que sí, pero tú tienes que ver cuándo tú ganas siempre.
No, y aparte dice No, no, que dice la cantidad total de veces que tú ganas. Independiente de cómo- No la cantidad de veces que ganáis, yo supongo que la cantidad de posiciones iniciales en las que tú estés seguro que ganáis. no, y aparte se refiere que verdad. puede jugar de cualquier Mira, forma y Paul que se is a very rational player. No, sí, pero Va. dice como que. Mira, dice. No, dice tiene mucha suerte. tal que Carlos puede estar seguro que va a ganar, incluso si Paul. Incluso Si nunca se equivoca. Nunca se equivoca. ¿o? Nunca se equivoca. O sea, en el caso de que él juegue O siempre sea, al óptimo, Paul siempre es claro. Es que eso es lo que estuvimos peleando porque. Paul es el- no, porque- ¿Qué pasa si, por ejemplo, Paul está en una posición tal que. no puede ganar? Si eso es lo importante. Tal que no Eso puede es lo que ganar. tiene que notar, pues. En el caso de que tú ganas cierta vez por la Pero eso hay una contradicción porque No, entonces, no, si no. Paul no puede ganar, entonces no tiene ninguna jugada racional. No, O sea, el punto Es es lo que estaba peleando todas las horas. el punto es encontrar la posición en que todas las posiciones en las que tú ganas independiente de cómo juegue Paul. Competencia de juego. claro. O sea, aun cuando él Aunque juegue. Paul sea un Aunque crack, Paul sea el campeón mundial, si tú pones las piedras así, entonces Paul Y no no te puede puede ganar. Claro, eso. No puede Pero es que ya, tenéis razón. Es como que todas las posiciones las que Paul se retira. Claro, en la que se retira. Ya, Porque sí. sabe que no puede ganar. Sí, ya, entonces eso. Ya, esas son las que queréis. Ya. Ya. Lo que tú decías, entonces parto aquí y aquí yo sé que puedo poner 3 máximo. Entonces, por ejemplo, si me dan 4 piedras, ¿qué así? O sea, si Como la van, ronda siguiente. si van 4 y el tiro sigue, puedo eliminar la distribución en que pongo las 4. Sí, por supuesto, ya. Entonces, si te dan 4, lo que tú sabías es que el máximo que voy a poner aquí son 3. ¿Y qué así después? Y después, o sea, le asigno una piedra a las cajas que sobran. Entonces tú decís, ¿de cuántas formas puedo poner una piedra aquí? Ah. Para ganar. Y fregarte el tiro, porque poní una ahí y perdiste. Entonces, con 3 cajas no puede haber más de 3 piedras. Básicamente. No, con 3 cajas podéis poner 3 piedras, pero la forma de ponerla es así nomás. Por eso, no puede haber más de 3 piedras para 3 cajas. Claro, Con 3 cajas y 4 piedras hay 0 formas de... pero con el máximo número de piedras, o sea, ahí ya tengo, si es que tuviera 3 piedras, ahí ya tengo una distribución. Sí, de- es una destrucción ganadora, sí. Lo que tú decías ahora ya, voy a poner 3, pero con 3, pero la pregunta te dan 4, ¿no? Con 3. O sea, primero chequeáis si es que... Lo así para todos los números. Claro. Ya, entonces tú decís, con 3 piedras lo puedo hacer así, ya. Y Por ahora... ejemplo, si me dieran 4 digo, "Oye, perdí. Porque son más del número de caja, 2 elevado al número de caja. O sea, ganaste. ¿Quién somos? No, Dani? sí, Polo, Entonces tú Carlos. decís, si te dan... Somos Carlos Somos Carol. Somos Carol. Si me entregan Ah, ya, 4, ya, sí. yo Dale. 2 al número de caja. Ganaste. Mayor, entonces, no, perdiste. Si tienen 4 No, con 3 está cajas. mal. Está mal porque imagínate que ¿cuántas te pueden dar ahí? Ah, no es N, es otro 2 a la K menos 1. Sí, pues. Eso es. Ya, pero en el fondo, lo que tú estás diciendo es que si te pasan 8, aquí siempre vas a perder. 7. Pero sí. A ver, dame uno. Claro. Y no podéis poner algo como... A ver, 7. No podéis poner... No podéis poner 2 y 3. 2 y 3 son 5. No alcanza. Y 6 y 1 tampoco. Hay que demostrar que el óptimo es cuando se divide por la mitad. 6 y 1 tampoco Pues funciona como así. Es que eso es óptimo cuando tenéis el total de Con esa piedra manera. en la primera caja. Por eso. Después podría pasar que te conviniera al- no mover la mitad. Cuando si tenéis como más piedra distribuida a lo largo, no necesariamente te conviene mover la mitad, porque a lo mejor te conviene hacer otra cosa. No, pero lo que voy es que a Paul le conviene seleccionar siempre la mitad porque si selecciona más de la mitad, te puedes coger Pierde piedras. Si selecciona más o menos, pierde. Entonces, no me parece racional. Claro. Lo que tú estás diciendo es que si te dan más Esa piedras siempre te de las que ayuda. caben en el último casillero, Eso. Eso cuando están todos en la primera caja. El único caso donde puso eso. Es que el No, problema es ver cuál es la... el El problema según yo radica en ver cuál es el óptimo para Paul en cada paso. No, porque Eso imagínate es lo que nadie tiene claro. yo creo que lo que hay que hacer es simplemente decir cómo genero las posiciones ganadoras a partir de posiciones ganadoras ¿Qué pasivas. pasa? te conviene Que es elegir parecido a lo una que de estás las haciendo dos. tú, pero lo estás haciendo Pero al revés. Pero ya lo Pero mismo. sabes que ahora creo que puede Puede tener sentido lo que tú decís, es como Sí. no puedo poner más que las que me van a dar,
O sea, más de toda la K no puedo poner el último. Entonces se va a poner toda la K menos 1 del último que es lo máximo. Y esa es la única ganadora en ese punto. Da lo mismo. Y después decir voy a sacarla. Los niveles que vamos a tocar, las vías que sobreviven. ¿Y ahí cómo hacer la siguiente? ¿Esa es la que no ¿Por qué tú puedes hacer la Con la siguiente la hago igual, pero con una A carga. mi juicio siempre se la mitad. No, en caso no se la mitad. Siempre porque siempre conviene se la mitad. O sea, si tiene el dicho de ¿Con una caja mínima? La mitad, pero tomas esta. La mitad de cualquier cosa. No, la mitad, la cantidad total de piedras. Es que aparte hay que iterar sobre el número de Porque casas si y es una el número máquina de de piedras. piedras, Pero lo que tú dices es pero es que esta es la que ni siquiera tengo la primera parte. Así creo que es como, muy. si tengo toda la K exacta, entonces no voy a poder ponerla en la última. Claro. O sea, No te decís como que oye que tiene que seleccionar la mitad de las cajas. Y es verdad que no la puedo poner en la última, porque si la pongo ahí ya, o sea, si las pongo todas ahí estoy fregado. Pero la pregunta es por qué no veo por qué no podéis sacarle uno y ponerlo un poco más adelante y ganar. yo creo que. ¿Me cachai? En el fondo, ¿por qué esto no vale? O sea, en el fondo, lo que yo te entiendo de lo que estás diciendo es que aquí está la última, aquí hay K, y tú decís que aquí no puedo poner toda la K. Tiene que ser menor que toda la K, ¿cierto? Lo que pongo ahí. ¿Ya? Entonces lo que yo digo es, no podéis poner exactamente toda la K menos 1 acá y una bolita por aquí, por ejemplo. Que a Bull siempre le conviene elegir justo la mitad de sus piedras. Sí. Porque si coge más o menos, depende de Carol cuál se queda. Porque siempre Carol va a querer. No, sí, está bien, pero lo que yo digo es que esta distribución va a ganar Paul. Claro. ¿Por qué va a ganar Paul? Porque tiene toda la K piedra. No, pues toda la K menos 1. Pero más la otra piedra. Esto, Tenéis toda la K menos una en el último casillero, más una en cualquier. Ya, entonces dime cómo gana Paul. ¿Cuál voy a elegir? Llega Paul y elige la mitad de las piedras. incluyendo eso. Incluyendo esa. Ah, ya. Esta va. Sí, pues ahí va a ganar, pues, porque ahí no va a poder coger la mitad de ese grupo. Y ya demostró antes él que si. Pero espérate, ¿qué es lo que va a coger? Va a coger esta más. Más lo que falta para completar la mitad de piedras totales que están en esa caja. Ya, pero eso no va a ser toda la K aquí, po. Toda la K menos 1, no. Ahí va a quedar 2 a la K menos 1 partido por. 2 a la K partido por 2 menos 1, eso digo. Le va a faltar 1 igual. No, pero al final eso lo Ojo que él, por ejemplo, él dice, elijo esta y yo soy el que decido cuáles son las que muevo. No, pero No, sí, elige la mitad del total de las piedras. Ah, en esta parte de aquí. O sea, ahí tú vas a tener toda la K menos 1. Sí. Más la que te sobra, tienes toda la K. Sí. Entonces después él elige 2 a la K medios, piedra. toda la K medios Toda la K medios. ¿De dónde? de cualquier lado. Sí. Y uno coge sí. Como de cualquier lado, no, pues él tiene que elegir, entre todas estas piedras, tiene que elegir toda la K medio. Entonces puede elegir esa, más toda la K medio menos 1 acá, o puede elegir toda la K medio aquí. ¿Cuál de las dos es la que voy a jugar? Es que Carol elige. De hecho, ninguna le conviene porque Carol siempre va a coger la que mantenga. No, Carol lo que elige es cuáles las que se mueven y cuáles son las que descarta. Claro. Paul es el que elige cuál. Claro, entonces si No va a descarta toda la K menos 1, más la piedra que te sobra, después se mueven allá. Ya, pero entonces, pero él va a llegar y va a marcar esta. Es decir, esta la marqué y marqué aquí ¿cuántas? 2 a la K Medios menos medios menos 1. Menos 1. Entonces lo que yo juego como Carol. Entonces yo voy a descartar esa, voy a descartar todas esas que hiciste ahí. Claro, entonces se Voy a mover se mueve hacia allá y y ganamos. hay toda la K. 2 a la K menos 1 menos 1, que es lo que había demostrado ¿Te hoy. falta uno todavía? No, pues, menos 1. Ah, te queda toda la K menos 1. Menos 1, claro. Y ahí entonces. Y ahí ganaste ya. Entonces, lo que yo digo, entonces en vez de mandar esa, lo que voy a hacer es mover las dos. Igual gana porque esa va a llegar en algún momento. Y esa va a llegar en algún momento ya. Porque siempre voy a poder elegir algo. Ya, entonces con esa distribución gané. Claro. Ya. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? O sea, entonces si hago eso, al tiro sé el número el número máximo de funciones que piedras que puedo tener para poder Si ganar. no que me da la mitad, la tipa puede coger el grupo que tiene más Ya. piedras y Ya, siempre entonces va a después, ganar la si otra tiene cambio de la distribución, si yo tengo 2 a la K menos 1 en el último, por ejemplo, si el N que me dan es 2 a la K menos 1, entonces después yo tengo que ver, o sea, todas las distribuciones van a ser como la distinta cantidad de piedras que yo puedo poner en ese casillero, más las distribuciones con las que yo pueda ganar desde el 0 hasta una caja antes. Ya, eso sí, yo creo que eso debería funcionar. Si es que esa estrategia está correcta, eso debería Claro, funcionar. porque hay dos formas de ganar. Y eso lo hace con programación dinámica y de una barra rápida.
Miento, hay infinitas formas de ganar. O sea, no infinitas, hay toda la cantidad de movimientos posibles de formas de ganar. O sea, son caletas. O sea, pero- no tenés que contar, pues son demasiadas. Lo que no, pues lo que importa es la distribución inicial. O sea, no son infinitas formas de ganar. No, pero son Es que son uno puede- muchas. Por ejemplo, en esta podéis ganar con todas las. Podéis poner una de estas en todas estas de acá. Ah, claro. Y después hace la otra. Es decir, ya voy a poner toda la acá menos 2 aquí. Claro, eso es lo que hicimos. ¿Sí? Voy a poner toda la acá menos 2 y ahora voy a ver de cuántas formas puedo distribuir 2 en esta parte de aquí. Es un número. Pero para ganar. Sí, Claro. 2 para ganar. ¿Sí? Un número. Después toda la acá menos 3 y después cuántas voy a distribuir aquí entre 3 para ganar. Capaz que funcione. sí. Y eso es como buen de ahí, pero recuerdo que son muchos valores. ¿Cuáles son los límites? Ya, pero mira, hagamos lo siguiente. Tú te comprometí a hacer una demostración de que eso funciona. Y la posté en el foro. Ah, son. Una demostración matemática. Yo voy a demostrar que estas son exactamente todas las formas de ganar. Pero como no sé matemática, así, pues bueno, una justificación razonable. O sea, yo la hago o te voto, o te la voto. Una justificación razonable. Sí. Podría intentarlo. Ya, una justificación razonable. No, estoy pidiendo una demostración como un teorema. Estoy pidiendo una justificación de que esa estrategia va a funcionar. En el fondo, lo que tenéis que demostrar es que cualquier estrategia ganadora se va a ver como una estrategia en la que yo pongo cierta cantidad en la primera y una estrategia ganadora para las que siguen. Si me convencís de eso, entonces está bien. ¿Cachai? Yo creo que si es verdad lo que estás diciendo tú, en el fondo, si yo pongo acá y tengo una estrategia ganadora para estos de aquí, entonces ¿va a ser una estrategia ganadora? Sí. La pregunta es, ¿así van a ser todas? Esa es la primera pregunta que tenía yo. Uno podría ¿Te van a comenzar, faltar algunas? básicamente comenzar como con dos cajas y después extenderlo hasta las 100. No, pues yo lo hago de otra forma. Bueno, no, Ellos lo hacen de otra forma. Ellos dicen, esto es lo que tengo que hacer y esta es la cantidad de piedras que tengo. Entonces lo primero que voy a ver es si me caben en la última. Si no me caben en la última, digo 0. Se acabó. Si me caen en la última, empiezo a combinar. Y después lo hago recursivamente, porque después ya digo, ¿cuántas puedo poner acá? Y después voy acá, si pongo por ejemplo, una sola aquí. Me quedan demasiadas, ¿cierto? Entonces después voy a preguntar, ¿puedo hacer una en este caso? Voy a meter la otra acá y voy a ver si es que me caen. Si no me caen, digo 0, entonces tengo que poner un poquito más acá. Claro. Sí, y voy a hacer, supongo que va a hacer una iteración sobre eso Ya, pero ustedes tuvieron que haber hecho algún caso más a mano para ver si les funcionaba. O sea, por ejemplo, ya, esa es otra estrategia. Cuando alguien no está totalmente seguro de que está funcionando, mientras uno programa, el otro está haciendo casos de prueba. A mano. Casos difíciles para que. No sé si tan difícil, Como en este para- caso no sé si voy a hacer casos muy difíciles. Pero bastaba con hacer, porque el 840 también es muy trivial, pues, ¿no? Entonces bastaba hacer un caso, no sé, un caso con 5 piedras y 4 cajas, para ver si lo contaba bien. ¿Cachai? No sé, es tan difícil. ¿Cómo? Llegamos y nos tiramos. Ya, pero no importa, pero nos tiramos. ¿Qué significa nos tiramos? No. Descríbenos a todo el curso cómo estaban funcionando, cómo estaban programando. Voy a- Ya funciona. Estoy programando y nosotros mirando todo, no te dijiste que y después ¿Quién programaba? el Juan Ya, él programaba y ustedes dos mirando lo que él programaba. No, yo después me puse a hacer otro problema. Ya, bueno, al menos. O sea, ahí debieron haber los dos empezado a hacer otro problema o alguno empezar a buscar cosas de prueba. Si no, no. Empezó a fallar, empezamos a programar el otro. Ya, sigamos un poco más adelante para que no nos quedemos pegados a este problema. Le pasó a mucha gente. Vamos a volver a poner. Son ¿Ese lo probaron o no? Este salió en la competencia. Lo único que dice es que habla de los Beatles en alguna parte. Sí. Sample. Es que la letra no es de los Beatles. Oh, un amigo de mi grupo como que, chuta, básicamente, o sea, para entender el problema llegó a que lo que te viene ahí abajo es la cantidad de permutaciones, que se puede, o sea, de combinaciones que se pueden hacer con los elementos. Sí, Pero- sí. Eso es. A eso llegamos, ¿no? Pero la cantidad es multiplicado, ¿no? No, pues, por ejemplo, si sale 1 es la cantidad de combinaciones con un elemento que se puede hacer con elementos 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y el 2 es la cantidad de combinaciones, y claro, esas combinaciones se multiplican. O sea, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Y en el tercer caso es la cantidad de. No, pero es 1, 2, 3 los elementos. En el fondo, la cuestión es así, ¿no? Es la suma de las permutaciones. Eso, la suma de las permutaciones en las cuales cada elemento de la Pero no permutación son las permutaciones. Permultiplicaciones, no sé, inventando O sea, son como las permutaciones, o sea, los conjuntos que se pueden formar de tamaño. Que tenía así, ¿no? Tenía Sí. A1,
A2 hasta acá. Sí. A N. No, ¿cuántos son? N. A N. Esos son los primeros. Después Claro. tenéis que sumar también. Esa fórmula es asquerosa. Pero no es fórmula, vos. ¿Cuál No, es? esa que está ahí. No, que de hecho se entiende mucho más intuitivamente que viendo segundo. Sí, ya, no olvidaste esa fórmula, después cachaste que tenías que sumar todo esto más. No, lo que hay que hacer primero es 2 elevado a la cantidad de elementos de uno. Y eso. Claro, pero por ejemplo, aquí tenéis un elemento, entonces tenéis que sumarlos todos. Claro. Ya, además tenéis que sumar ¿no? los de largo 2. Claro, los subconjuntos que se pueden formar de hacerlo. Pero no son subconjuntos, ¿no? Son subconjuntos, pero es una multiplicación de los elementos de subconjuntos. Es que no es subconjunto, porque tú nunca vas, si tú haces, por ejemplo, el A1, A2, Sí, A1 por A2, A1 por A3 y A2 por A3. Sí. A1 por A3, Y A2 por A3. ya, pero es que no son subconjuntos porque A2, A1 no lo vas a hacer nunca. No, porque A2 A1 es lo mismo que 1 A2. Pues es un subconjunto. Ya, pero lo estoy multiplicando, ¿no? Sí. Y vaya en ese orden. Si tú veis la sumatoria, lo voy a hacer así: A1 por A2, A1 por A3, A1 por AN. Después, ¿cuál voy a hacer? Seguir, ¿no? Ah, no, no aparece después de nuevo A2 por A1. No, vos. Entonces queda A2 por A3 Claro. hasta Sí. A2 por AN. Después, A3 por A3, A3 por A1. no, A3 por A3 no aparece. A3 por A4. A3 por A4 hasta A3 por AN. Finalmente te queda A N por A1. AN menos 1 por AN. Sí, eso es. Y eso lo multiplicas por 2. Claro, pero eso porque es la S de 2. Ese parece. Ya, pero tenéis que sumar todo esto, ¿no? Sí. Y después esto es como 4 por. Ya vamos así, ¿no? 2 a la 1, esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 2. A1 a 2 a 3, A1 a 2 a 4, A1 a 2 a 5, a 3, a 1, a 2 a N. a 2, Después, a N, y ahí te está el carajo. después A1 a 3 a 4. A 1, a 3. De hecho, ese yo creo que iría al lado, porque después abajo tendría que ir a 2 a. Sí, pero la cuestión es que finalmente, si todas las de 3, la secuencia de 3 hasta que llegue a la última, que es. A N menos 2, a N menos 1, a N. Lo que sería encontrar una forma para multiplicar la matriz de una sin tener que estar calculando. Ya, pues, pero que esas son las cosas que quiero discutir con ustedes. Bueno, ya. no tengo el suyo. Hasta el ¿Cuál es final, la hasta el probabilidad? final, hasta el final, ¿cuál es el último que voy a hacer? 2 elevado a Ah, 2 elevado a N menos 1. No es a N. Ah, sí, a N. N menos 1, 2 elevado a N N menos menos 1. 1 Y la multiplicación de todos los elementos. A1 por A2 por A3 por AN. ¿Sí? Ya, Sí. eso es lo que he dicho. Hay un punto en el que empiezan a disminuir la cantidad de Ya, ¿alguna observación? Al final te queda una sola. Sí. Es como es como el factorial. O sea, la cantidad de permutaciones en el punto medio es que. Es lo que. Ya, Pérez, ¿alguna Sí, observación? Simétrica. ¿Alguna observación? Claro. ¿Alguna observación? Primero, claramente se ve como secuencia. ¿Sí? Secuencia, ya. Otras observaciones, que es cómo llegué yo a una solución. ¿Cuántos números tení? 10 a la 9. No, 10 a la 9 son los valores. Ah, verdad. ¿Cuántos números tenía en total? 10 a la 5. 10 a la 5. ¿Qué significa eso? Que es muy grande. Ya, pero ¿qué significa? Vamos a sacar, saquémosle cosas N o N log N. N o N log N. ¿Sí? O sea, para pero calcular verdad. la sumatoria completa, ojo que la sumatoria completa es la suma de todo esto, ¿no? Es la sumatoria de todos estos números que están aquí. La sumatoria de las sumatorias. Por eso, la sumatoria, pero una vez que uno desmenuza, que esa es la parte que era importante de hacer, una vez que uno desmenuza todo esto, es la suma de todos estos pedazos de acá. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y quieres sumarlos ¿Y todos? en qué módulo? No, sin módulo, ¿sí? Ah, sí, 10 a la 9 más 9, ¿ya? Entonces, 10 a la 5, ¿qué quiere decir eso? N log N o lineal, Claro. ¿ya? Entonces, como que N log N no se ve por dónde, ¿sí? Tiene que ser lineal. Tiene que ser Claro, lineal. porque N cuadrado y bueno. Ya. ¿Por qué no puede ser? Porque no sé, o sea, a mí por ahora le digo, ¿a dónde crees que No es está un log N? como, no es como binario. Habría que construir un árbol, pero Claro, ¿dónde? no, Así un árbol. como- sería como un vectorio. ¿No? Ya, lineal. Entonces tengo que hacerlo en una sola pasada, típicamente acumulando suma. ¿Sí? Ya, la pregunta es, ¿cómo sumo todos estos números de una sola pasada? Y en orden lineal. No, ¿Por qué orden? Ah, no, de una sola pasada. ¿No es dinámica esta cuestión? Sí, pues programación dinámica. Pero ¿cómo lo veo esto como programación dinámica? Ah, ocupo las que ya hice, pues. Ahí tenía. Eso es lo que otro- tendría que tratar de hacer. Sí. Pero ojo, no puedo hacer una iteración sobre todo esto. No. Porque si hago una iteración sobre todo esto, ya me gasté el lineal. Sí. Tiene que ser sobre la suma, calcular. No se lo factorizamos. O sea, otra opción sería empezar a tratar de factorizar.
¿Sí? Pero pensándolo como programación dinámica. Si lo que yo quiero, ¿qué quiero yo esencialmente? Sumar todas las secuencias que se pueden generar con los as. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a pensar en programación dinámica. ¿Cómo pienso en este tipo de programación dinámica? Como decías tú recién el tema de la caja. Ya. ¿Cuál puedo poner en qué posición? Después de esa, ¿cómo puedo formar la siguiente? Y de esa, ¿cómo puedo formar la siguiente? O sea, pongámonos de un 2 elevado acá y vamos a formar el 2 elevado acá más uno. Es que eso no, porque si te demoráis lineal en hacer el 2 elevado acá, te demorar lineal más 10 a las 3, 10 a las 5, 10 a las 5 es cuadrado. Claro, sí, claro, se puede. ¿Sí? La pregunta es cómo sumar todas estas. ¿Ok? Ya, si yo les pregunto, ¿cuántas veces aparece AN en esta secuencia? Caleta. N. N. Todo el día. No, aparece más veces que la cresta. Aparece mucho más. No, ¿verdad? Ya, mira, tú no tienes que empezar así al menos usar la programación dinámica. Como, ya, ¿de cuántas formas puedo ganar si pongo una sola caja? Y esa trata de hacer la siguiente, ¿ya? ¿Cuántas secuencias puedo hacer si es que el único número que te permite usar es AN? ¿Cómo es? ¿Cuántas secuencias? Caché que estas son secuencias, ¿cierto? Y yo quiero sumar. ¿Cuántas secuencias puedo hacer si el único número que yo te permito usar es A sub n? Sí, no. O sea, como que. Una. ¿Sí? Esta. Sí. ¿Sí? Ya. Estamos de acuerdo. ¿Cuántas podría usar si ahora te permito hacer A sub n, te permito usar A sub n y A sub n menos 1? La cantidad que había en A sub N. Pero ¿cuáles son? Cuidado. Esta es la primera, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente? Es la suma de las cantidades anteriores más. Ah, pero no te la decís todavía. Es esa. Ah, sí, eso. N menos 1. Esa es. Esa Ah, ya. y es esa. Y la que tenemos. Sí. Oh, o sea, claro, es la de las anteriores, la de ahora y la multiplicación de las anteriores con las de ahora. Por el número 2 elevado a. Por 2 en esa. Claro. Sí, pero espérense, que piensen en la programación dinámica, porque la programación dinámica siempre es así. Es como de cuántas formas podía ganar si tenía tantas pelotas, ya. ¿Cuántas quiero sumar si ahora te dejo usar ADN-1 y ADN? Ya. ¿Cuántas horas yo puedo sumar si te dejo usar los tres? ADN-2, ADN-1 y ADN. Pongámosla. En el fondo, tengo las de largo 1 que usan ADN-2. Las de largo 2, ¿cómo se van a ver? 3 veces a menos 2 por a n menos 1 por a n. ¿Esa? ¿Esa? Sí. ¿Cuál más? Y a n menos 1 por a n. No, por ahí mismo, ¿o no? Ah, bueno, la de arriba, AN-1, AN-1, AN, y me falta la de 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Si uno lo puede ver más en general, imagínense que yo aquí tengo guardado. ¿Qué es lo que tengo guardado aquí? Yo, si lo tengo guardado, después voy a guardar sumas y eso. Pero olvídense del 2 y eso. Lo que yo tengo guardado acá son todas las secuencias que yo puedo generar con estos dos valores. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se van a ver las secuencias que yo puedo generar ahora poniendo el n-2? ¿Cómo se ven? Se ven como el n-2 adelante de esta, un n-2 adelante de esta, un n-2 adelante de esta, más ese solo. ¿Sí? ¿Sí, cacho, no? Sí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿puedo ir generando esta a partir de las anteriores? Sí. ¿Cacho? Entonces yo digo, el CDN, que es CDN, digamos que es la cantidad de formas, o la suma total de los números de todas estas posibilidades, si es que yo solamente tengo que usar hasta la n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería CDN menos 1? CDN más 4. CDN más. Ah, no, más n veces CDN. Más CDN. Claro, supongamos que estos son A de 1, A de 2, hasta A de n, ¿ya? Claro. Entonces CDN, las anteriores, más. Más A de n menos 1 Por CDN. por A CDN. de n menos 1 Por por CDN. CDN Más 1. Más A de n menos 1. más A de n menos 1. ¿Y eso? ¿Pero y ese por cuánto? ¿Y ese por cuánto? Por 2. Ah, por 2. ¿Sí? Y si cachan que el 2 va a andar bien,
Porque cada vez que yo ponga una un poco más larga, me va a multiplicar por 2, que es lo que exactamente lo que quiero. ¿Sí? De hecho, en general, el C de I va a ser igual a el C de I más 1. Bueno, vamos a ver el C de I menos 1 para que nos quede igual. C de I menos 1 va a ser igual al C de I más 2 por A de Y menos 1. I menos 1 por el C de I más el C de I menos 1. Perdón, más el A de I el A de I menos 1. ¿Sí? Todo eso módulo el máximo que tengo. Y en una pasada subimos. ¿Cachai por qué funciona, no? Sí. ¿Cachaste por qué funciona? Sí, sí, pero igual implemento como hacer, no sé. Ya, pero es que sí, pues no es fácil de pensar, por algo es un problema de campeonato. ¿Dónde se mete ese 2? En los de allá. ¿Cuál dos? El doble a menos 1 que sale. Aquí vos dos, pues mira. ¿Cacha que el C sub I va a tener una parte que va a estar multiplicada por 2 elevado a I? Cuando tú pongas los 2 acá, va a salir el 2 elevado a I más 1, pero solamente para las secuencias que tienen largo 1 más que las secuencias que estaban allá. Ah, ¿verdad? ¿Cachaste? Y van a salir todos. Ya, pero ¿dónde está la clave aquí? Que lo tenéis que hacer en una sola pasada. ¿Sí? Lo tenéis que hacer en una sola pasada. Primero. Segundo, que si lo queréis pensar en programación dinámica, es cómo dividir la programación dinámica. La programación dinámica siempre es así. O sea, siempre que yo pienso en una programación dinámica es ya, un parámetro. El estado, fijo un parámetro cualquiera y empiezo a probar. Si tampoco se me ocurre al tiro, o sea, como pruebo un parámetro ya, será la cantidad de... Lo otro que era un poco, que era interesante en este caso es ver que tenéis que hacer toda esta suma y que da lo mismo la forma en que lo sumí. O sea, podéis sumar así, podéis sumar así, o podéis sumar de alguna otra forma. Esto es lo que está sumando es así, ¿no? Parte aquí y después empieza como, bueno, es que si lo ordenáis bien, se ve bien, po. Es como este número, yo no había cachado que este número podía ser muy grande, y cuando tú empecé a multiplicar estos números, se te pueden pasar de int. Tenía que ser long. Y después también estaba Romance porque no había puesto un salto de línea al final. Pero eso es porque nunca programa estas cosas. ¿Y la parte del módulo dónde se hace ahí? O sea, siempre generar cualquier operación sin módulo. Sí, ese problema al final, como también yo otra vez mandé un ejercicio súper fácil y me está tirando el romance solamente por el salto de línea. Así. ¿Pero lo lograste hacer después bien? Sí, pero que o sea, tuve que ver otra forma de formatearlo, pero nunca estoy seguro si... Ya vos, pero que por eso tenéis que probarlo un poco antes, pues, y después lanzarlo. Ya, programenlo, pues. Ya, piénsenlo bien, estén convencidos de que está bien funcionando y lo mandan. Entonces el CDN, ¿qué es lo que guardaba? La cantidad de... La cantidad es como la suma total de todos estos valores si es que tú solo consideráis los números desde la sub n hacia arriba. O sea, el C sub n es muy malo porque el último, el C sub i. El C sub i guarda toda la suma de todas estas secuencias si es que el número más grande que estoy... el número más chico que puedo poner en la secuencia es C sub i. Es A de i. ¿Sí? Entonces eso inmediatamente te restringe cuáles secuencias podía hacer, porque tú sabes que siempre el más chico va al principio, y los más grandes van para adelante. ¿Sí? De hecho, la observación crucial estaba en que si tú te fijas en todos los que parten con A3, si tú te fijas en todos los que parten con A3, todos los números que parten con A3, todos los que están ahí son todos los números que se pueden hacer que parten en A4, o en A5, o en AC, o en AM. Entonces si tenéis todo eso guardado, le multiplicáis por A3 y seguís sumando. Pero eso también es programación dinámica. Es siempre lo mismo, o sea, no sé, los árboles binarios de búsqueda. Pongo S y cuánto puedo hacer para allá y cuánto puedo hacer para acá. Que es la subestructura óptima, ¿no? Como yo tengo S y aquí tengo todas las sumas de todos los números que se pueden hacer con los números más chicos. Eso es todo lo que tenéis que buscar. O sea, básicamente, el que está ahí abajo, con dos combinaciones, lo hice. Este de acá, lo hiciste al final. Claro. Este fue el último que hiciste, en esta suma. Claro. Apareció solo en el A1 porque está entre los que podía hacer con A1, multiplicando todos los que podía hacer desde A2 hasta la A1. Sí, y en la última suma aparecen todos los que tienen A1 al principio. Claro. Porque van a ser los únicos que tienen A1 al principio. Ah. Y si se dan cuenta, los que tienen A1 al principio es S multiplicado por todos los que tienen A2 al principio, o A3 al principio, Claro, o A4 al principio. Y ahí aparecen todos. Y los dos aparecen de ahí. Bueno, los dos aparecen porque tú los vas multiplicando siempre y ahí vienen los más cortitos y cuando le ponías uno más, ponías un 2. Si no hubiese los dos ahí, el Eso otro no dos ahí. estaba hecho exactamente para hacerlo de esa forma. Claro. No, porque si no hubiera, o sea, si no hubiera estado toda la N, le sacáis de todo, no. Si hubiera sido la suma de todas las
era un poquito más difícil, porque tenía que tratar de pensar de que el 2 te iba a servir para algo, ¿cachai? Pero porque era importante. Ya. Y si en vez de haber sido toda la K, hubiera sido toda la K menos 1, hubiera sido toda la K, partís con el CN igual 2 por el AN, ¿no? Sí. Y después ponía el 2 aquí. O sea, no es que salga el 2, si hubiera sido 3, ponía un 3, ¿cachai? No... Claro, me viene ¿Qué es lo que dice ahí al final? Por ciento max, donde max es Ah, la ya, nueva. claro, y Ya, de verdad que el código es trivial, es eso y eso. Eso y eso es vamos for. Toda la clave era darse cuenta el orden de las sumas. Es el orden de la suma. Eso es lo que tenéis que... No, de hecho, la clave era darse cuenta que tiene. Bueno, una clave era darse cuenta que es lineal, la otra clave es tratar de ver cómo una suma se podía generar, o sea, un conjunto de sumas grandes se podía generar Con a sumas partir de conocidas. sumas que ya teníais, poniéndole un solo valor al principio. ¿Sí? Eso no dice ni siquiera lo leí. No hay un... No es necesariamente. No. ¿Por qué no? Orden topológico de un DAC. ¿Orden qué? Orden topológico de un DAC. Pero esto es de grafo, no sé si... Pero nadie hizo nada de esto. No. Ya veamos si al final nos queda tiempo para ver temas de grafos, pues si no, no, porque los que ya conocíamos. No puedo mucho rato. ¿Qué cosa? ¿Ya este lo hicieron algo? Avanzamos algo, claro. La regla del 11 es que la suma, no, la diferencia entre la suma de los dígitos pares con los impares tiene que ser un múltiplo de Divisible 11. por dos, sí. Claro. Lo que nosotros queríamos hacer, en mi grupo por lo menos, era crear como especie de clases de equivalencia. Dependiendo de los números que eran pares y los números que eran impares. Porque después da lo mismo el orden mientras se siguiera la restricción de que no hubieran ceros a la izquierda. Ya. Pero ahí vimos un poco tratando de sacar las permutaciones que cumplían eso. O sea que lo redujimos básicamente que tienen todos los dígitos y tienen dos cajitas, la cajita de los pares y la cajita de los impares. Y ver de cuántas formas pueden ordenar eso y después eso multiplicarlo por la cantidad de formas que pueden ordenar los dígitos dentro de cada cajita. ¿No se entiende? Nosotros llegamos a algo parecido. Y eso, ¿cómo Y lo eso lo llegamos contáis? rápidamente y nos subimos cómo concretarlo. No, porque ahí siempre programación dinámica. O sea, la manera en que lo contáis va a ser, supongo que poní este en esta posición, multiplicado, o sea, si poní este en esta posición, es la combinación de todos los valores en las restantes posiciones. Entonces ahí claramente hay una programación dinámica. Claro. Entonces, sí, ya, imagínate que voy a poner este en esta posición. ¿Sí? ¿Cuántos puedo hacer con este en esta posición? Es todos los que puedo hacer con los restantes en la siguiente posición. Claro. Ahora, si pongo el otro en la otra posición, Sí. toma las restantes. Y ahí tenéis programación dinámica. Hay que saber las reglas de los números para los campeonatos, que eso tenemos que buscarla. No sabíamos que la edición 12 era... Lo dijo al principio. Yo se lo dije al principio, yo creo que esa era la clave para hacer programación dinámica. Vale, pero ¿podría explicar un poco más tu estrategia, un poco en detalle para ver si la podemos lograr? ¿Por qué no le funcionó? ¿Qué pasó? ¿Porque nunca llegaron a la programación dinámica? Bueno, primero llegamos a las 4 porque no encontré. Esas justificaciones no me interesan. Ahora. Y segundo, no supimos cómo concretarlo a dinámica. O sea, sabíamos que era muy dinámica porque nos dijeron la discusión que era todo esto muy dinámica, pero como que nos faltó un poco como asimilar la idea, como que la teníamos bastante abstracta. Ya, para intentar explicarlo, primero lo que tratamos de dividirlo fue en dos tipos de conjuntos. O sea, los dígitos podían ser o en la posición par o en la posición impar. Ya, tenéis dos clases de dígitos. Pero Escúchenlo para ver si Pero lo ven ayudando. dentro de cada posición, dentro de cada cajita, como lo decimos nosotros, Ya, pero espérate, pero que esas combinaciones ya son muchas, ¿o no? ya son muchas. Sí, ya eso hay que sumarle otro tipo Ya, de pero cosas. que eso ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Claro. Porque son 100 números. Si es 50 números, tiene que ser 50-50, porque las dos cajas tienen 50 porque son pares y impares. O sea, 50 y Claro, 49. una restricción es que cada caja tiene que tener 50 números. Digamos, pero esas combinaciones son demasiadas. Son varias, sí. Después está la segunda Pero es que restricción. no son varias, son muchas. Yo no la voy a poder hacer por eso. Pero aún así hay que encontrar la No, no, cantidad de 50 números. factorial. Porque hay que encontrar el número de combinaciones. Sí, pues, encontrar no combinaciones. hay que generar las combinaciones. No importa las combinaciones, importa que saber cuántas combinaciones existen. Claro. Sí, pues, pero es que tú decís ya, los voy a dividir en dos. Claro, dos grupos de 50. En dos grupos de 50. Ya. Ya, voy a comprobar que cada grupo de 50 cuáles suman, cuál es la diferencia de la suma de estos. Ya, con eso estos. fregaste, eso no lo voy a poder hacer. Porque ¿de cuántas formas podéis dividir en dos Sí, una no, cantidad de 100 no números? dio un número con muchos ceros. Esto No, lo sí. sacamos en 4. Ya, pero no vaya a poder, si tú haces eso, después ya no vayas a poder ver si es que estos dos te suman la recta de la suma que te da. Lo que teníamos que haber hecho era comenzar como con números de un dígito, después de dos dígitos y así sacarlo con programación dinámica, ¿no? A ver, ¿cómo lo había decidido o no pensaste en nada? Se me ocurrió recién porque lo dijeron recién.
Por ejemplo, comenzar con el caso de un dígito. Ver si tenemos un número de un dígito, de cuántas formas se puede ninguna. Con 2 dígitos está el 11, el 22, el 33. Ya, pero es que después, que yo creo que no te preguntaban por cuántos dígitos, ¿no? Te daban un número. Preguntaban cuántos números se pueden. Claro, cuántos números se pueden formar con un número. Pero con ese número, o sea, lo que te daban esencialmente es cuáles son los dígitos, ¿no? No te dicen cuántos, te dicen, estos son los dígitos que puedes usar. Ya, con un dígito no se puede hacer nada. Con 2 dígitos. Pero escúchame lo que estoy diciendo. No tiene que ver con la cantidad de dígitos la pregunta que están haciendo. ¿Con cuál dígito? No está diciendo con cuáles dígitos. Te dicen con 1, 6, 5, 1 y 0. ¿Cuántos puedo hacer? 2. ¿Ustedes qué trataban de hacer? Era más o menos lo mismo, o sea, separar, poner un arreglo los pares, otro los impares, y después nos fuimos en fórmulas matemáticas, como en hacer particiones y ver cómo, o sea, separar cada arreglo de tal forma que fuera la suma que, a ver, buscar una suma que fuera que o sea, que fuera módulo 11 y el resto de los números, los que sobraban, hacer las permutaciones entre los dos arreglos. Yo, Que no, sí, era yo lo que había pensado, antes que me llegara la idea del lado oscuro, era tomar el dígito y quitarle 1 y hacer las permutaciones, o sea, la cantidad de permutaciones, la cantidad de esto, más... Pero vamos a seguir con la cantidad de permutaciones otra vez. No, o sea, la cantidad de strings que puedo hacer, más, o sea, tenía 2 variables, guardaba 2 variables, la suma total y la cantidad de permutaciones o la cantidad de strings que tiene ese array, ese número. Ya. Entonces tenía 2 opciones, entonces le quitaba 1 y si funcionaba y me quedaba 11, funcionaba y si no, hasta ahí quedaba, pero sí lo hacía recurrentemente, algo así. No me puedo explicar. O sea, yo no lo he pensado, pero lo que me tinta es que uno podría tratar de hacer algo como lo siguiente, uno podría decir, tengo este conjunto de números, ¿sí? 1, 6, 5, 1, 0, ¿ya? Yo podría decir, esto no va a funcionar, ¿ok? Pero yo podría decir, ya, supongamos que pongo el 1 primero, y después voy a elegir otro, el 6 segundo, ¿ok? Si yo pongo esos dos, lo único que tengo que ver es de cuántas formas puedo poner los que siguen, el 5, 1, 0, de tal manera de que a ver, yo ya sé cuál va a ser impar o par, ¿ya? El 1 puse el 1, supongamos que el 1 quedó en impar, y el 6 quedó en par. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer 6 menos 11, ¿sí? Perdón, 6 menos 1, y eso me va a dar un número, ¿sí? Supongo que sea el resto de dividir por 11, ¿ok? Entonces me da, no sé, 5. Entonces lo que yo tengo que ver es de cuántas formas puedo poner los siguientes números, de tal manera de que la resta entre las posiciones pares e impares me dé 5, me dé 6, resto 6 si lo divido por 11. Porque si me da resto 6 si lo divido por 11, con el resto 5 que está acá, me va a dar 11 en la suma completa. ¿Se cacha? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿Eso va a pasar? ¿Cómo? Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Lo que. Es que no, ya, pero cacharon que en el fondo lo que yo hago es reducir, el problema no va a ser oye, pregúntanos a todos, pues, para que no estemos pisando la... ¿De dónde estoy considerando el No, era pregunta, se había olvidado cuál era la condición para ver si era divisible por 11. Es decir, era la suma de los pares menos la suma de los dígitos en posición par menos la suma de los dígitos en posición impar. Si eso es divisible por 11, estáis listos. ¿Y la diferencia entre los pares y impares es 11? Ya, pero, o sea, múltiplo de 11. Ah, claro, o sea, 11 múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es que no teníais para qué ser ese problema, lo que tú tenías que ser el problema más general, que era que tú decías de cuántas formas puedo poner estos dígitos, de tal manera de que el resto sea K cuando lo divido por 11. Porque si yo digo que el resto es 5 cuando lo divido por 11, y el otro pedazo, yo sé que el resto es 6, entonces el resto de la suma completa va a ser 11, que es lo que quiero. Sí. Perdón, va a ser 0, que es lo que quiero. ¿Cachai? Entonces en ese caso podréis poner el 1, después el 6 y después hacer la ecuación dinámica más abajo. Sí. Y la ecuación dinámica tiene otro parámetro, que es el resto que hay que tener. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué digo que no va a funcionar? Porque tenéis que hacerlo con el 1 con el 6 y después con el 5 con el... O sea, con el 1 con el 5, después con el 1 con el 0. Entonces ahí te va a quedar 100% es 200, no es tanto tal vez. 100% de. No, 100% es 100% es... ¿100% pasa? Sí, sí, de. Pero que no vaya a poder hacer una matriz de ese largo. Sí. Sí. ¿De 10.000? ¿De chiquitito? ¿De 10.000 por cuánto? ¿De 10.000 en total? No, 10.000%. 1000% son... ¿Son millón? ¿Son mil? ¿Un millón? Sí. Sí, de más.
y di a la 4 por 100. Un millón. No, de yo- las 6. ¿Y eso pasa en tiempo de cronómetro? Sí, un millón pasa. Ah, entonces sí lo podría hacer. No tenías que hacer tanta. Pero necesitas el resto también. Necesitas el resto también. Por 11. ¿Todavía pasa? ¿11 millones pasa? Sí, me podría 11 más. millones. 11 millones. Sí, 11 millones. ¿Podrías? Todavía está pasando. ¿Todavía Yo está creo, pasando? yo creo que ya 50 millones ya está ahí en el límite. Yo creo. ¿Y cuánto? Ah, y era un solo caso de prueba. Sí, un caso de prueba. Es que, Ah, entonces sí pasa. Lo que pasa es que estos del 2013 tienen otro. Usan el sistema de la mundial porque son casos separados. Ahí no sé cómo lo calculan. ¿Y este era el año pasado y los chiquillos no lo hicieron? No, pero a pesar Sí. de ese caso separado, lo están hecho para que cada caso específico tenga su propia matriz según lo que se ve. O sea, no me sirve de nada haber hecho No es que corran, ejecuten el programa una vez con los no sé cuántos 10.000 casos de prueba que vienen, sino que ejecutan el programa 10.000 veces. ¿Cachai? Y cada vez que lo ejecutan es con un caso de prueba. Porque vienen, están separados en 3 casos distintos. Claro. ¿Cachai? No es que venga primero la línea 1, venga 2090, la línea 2 venga 16.000, la línea 3 venga 0 número. ¿Cachai? Sino que viene solamente una línea que es el 2090. Y se acabó el archivo. El siguiente caso de prueba viene otra línea con el 16. ¿Saben lo que yo creo? Lo que yo creo es que en mi estrategia no va a pasar porque hay una optimización adicional que podía hacer. Una vez que pusiste los números en una distribución, tú después multiplicáis. Ahí sí que multiplicáis por las permutaciones, por las formas posibles de ordenarlo. Entonces te bastaba con encontrar un número y en el fondo multiplicarlo. tú decís, ya, eso es lo que podía hacer. Si el 1 te basta probar dos cosas. Sí. Poner el 1 en el par, poner el 1 en el impar. Eso No queríamos. tenéis que hacerlo en ninguna otra parte más. Y después hacer la programación dinámica. Ya, y ahí Sí. se pasa sin problema. Sí, Porque 100 y después cuando llegáis al final, hacer la multiplicación. ¿Cacharon? sí. Entonces, en el fondo, elige una posición, para cada uno de ellos, elige una posición par, una posición impar, y después así la programación. Ya, la programación dinámica, el parámetro que va a tener es el número que está eligiendo. O sea, vaya a decir, ya, supongo que elegí la programación dinámica, va a decir cuáles son los que estoy eligiendo. Entonces voy a tener. Puta, es re fácil, ¿no? Porque voy a tener elegir el uno, ponerlo en una posición par, o uno ponerlo en una posición impar. Sí, claro. Y después lo que tengo que hacer es todas las posibilidades que tengo con los que me quedan. ¿No? Y la restricción, eso sí que es el tema de la Lo cero. que decía yo era lo mismo, pero bottom up, ¿cómo se dice? Con el número completo, quitándole 1. Eso es. Ya, pero igual tenés que probar el uno, tenés que probar el uno en posición impar y uno en posición Sí. par. Y después ver cuál es el resto de lo que te queda. ¿Sí? Y da lo mismo, o sea, ya tenéis como dos parámetros. Es como el número que tengo que formar, el número que tengo que elegir. Ahora, va en posición par o impar, es un parámetro, y eso va a depender de cuál es el que elegí antes. Y el otro parámetro es cuáles son los que me quedan por elegir. Y la suma. No, porque yo le digo. No, pues además de decir cuál es el resto, y después de elegir los dos, veis cuál es el resto de lo que te queda. Tiene que ver con los ceros. ¿Cómo? Tiene que ver con los ceros. Los ceros son un Los ceros no pueden ir a la izquierda. Ya, pero es que eso lo hacís, el primer llamado, por eso también es bueno a partir del principio. El primer llamado lo hacís con todos los números que no sean cero. De hecho, te queda lo mismo el orden, entonces tú ponís todos los números que no son cero acá. Te vas con todos nomás. Sí, por si no, Cuando cuando uno toma uno las permutaciones. Cuando tomas las permutaciones, ya, si me hay un problema, vamos contigo. Sí. Ya, pero voy a ver que eso sí lo sacáis, pues, o sea, probáis un rato y sacáis cuáles son las permutaciones que no tienen cero adelante, ¿no? Claro. Ahora también podría ser programación dinámica para contar las permutaciones que no tienen cero adelante, si hay otro programita chico que lo hace. Yo creo que esas son cosas que son más fáciles de hacer. Sí. Y que en el fondo son todas las formas de ordenar los números que tengo sin poner esos cero adelante. Sí, se puede. De hecho, sin poner el primero cero nomás. pues. Sí, pues. Eso es todo. Entonces es fácil porque tú decís cuántas, por ejemplo, si son 5 números, tú podías elegir 4 nomás al principio. No, podías elegir, perdón, al principio ya podías elegir cualquiera que no es 0. Por ejemplo, imagínate que tenéis 5 números y 6 0. 5 números que no son 0 y 6 0. En la primera posición podéis tener 5 posibilidades y después en la otra tenéis todas las otras posibilidades. Es multiplicando, ¿no? Es muy fácil. O sea, sería. Sí. Es muy fácil. ¿Y qué pasa si se puede formar el mismo número por ejemplo, no sé, si mi número es 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6? Buena. Ese también se cae en mi estrategia por eso. Sí. Ya, buena observación. Que si tenéis muchos números repetidos, tenéis que ver las combinaciones que te dan números distintos. Ah, sí, eso es verdad. O sea, no 5, 6, 9, pero hay una que debe ser así. Esa que tiene 1 0. Claro. Tenéis que poner números que sean. Ya, pero eso también, ya, posiblemente una vez que tenéis una distribución, vais a tener que llamar a otro procedimiento para contar cuántas posibilidades tenéis. Pero programación dinámica de nuevo, Sí. no más que eso. Sí. ¿Sí? Y esa programación dinámica igual es fácil porque
En el fondo tenéis que ver con los dígitos que te quedan, dónde los podéis poner. De hecho, se lo podría hacer. Y eso igual es como fórmula, se puede usar una fórmula Yo, si tenéis la fórmula, la podéis usar. que es como n factorial partido el número de la repetición es factorial. Ese no me la sé, pero seguramente la voy a hacer. Tenéis que tener cuidado con esa fórmula, eso es importante porque el número puede ser muy grande. Si así n factorial no lo voy a poder sacar. Se va a tener que ser n factorial por 110 a la 9 más 7 y la división no sé qué voy a hacer. No, pero el más grande que puede salir sería 50, ¿no? Porque vamos a ver 50 factorial. Sí, 50 factorial. No es tanto. No es tanto. Eso queda 100 cero. Es infinito al cuadrado. Sí. Un número que no. Ya usamos los long please. Era 100 cero. Tampoco te cabe. Es elevado a 100 cero. No, Sí, no, bueno. es loco, no. Tiene dado 15 factorial y ahí no se puede, creo. Con 8 factoriales después empiezan a hacer feas. Sí. No, tengo Con 15 factorial 15 ya no factorial no funciona. entra en ningún. Con 15 tipo de- factorial ya no funciona. Ya, dale, a ver. ¿Qué tal ahí? Son las 7. Ya, ese tendrían que hacerlo. Con 15 factorial son 3 por 10 elevado a 64. Más o menos. Mucho. Eso no cabe en un lado, ¿sí? Y. Wow. ¿Y 50? Hacemos así. Ah, yo esa no la vi. Ese No, no lo vi. no lo entendí. Mucha gente tenía que hacerlo. Ese nadie lo Es que uno ve las cosas y cuando entiende esto muy No, grande. pero vayamos hacia arriba, porque el de arriba es con segment tree, bo. Era con segment tree. Pero es que ya, yo se lo explico y ustedes me dicen cómo hacerlo. Pero este es el que yo pensaba que. puta, ¿para qué le hago una clase de segment tree y dejo el video? ¿Para qué? Ya, miren lo que tienen que hacer. Es súper simple el problema. ¿Ni siquiera lo leyeron? No. Vimos el gráfico. Un amigo lo dijo, no entendí. Ah, ya, eso no. Ya, miren. Les voy a definir lo que es un ultra. ¿Ya? Muy fácil, de manera simple. Escuchen aquí. Escuchen acá. Un pico de esto es un ultra si es que para llegar a cualquier otro que es más alto que él, tenéis que pasar por un valle que está muy abajo. ¿Ya? ¿Ya? El muy abajo está definido. En el fondo que la diferencia entre ese y ese sea mayor que. ¿Dónde está? Que 150.000 centímetros. Ya. ¿Ya? Entonces, en el fondo, este es ultra, si es que para llegar a cualquiera que está más arriba que él, más arriba. Por ejemplo, este que está más arriba, no, ese está más arriba, ese también, ese no, ese. Para llegar a todo eso, tengo que pasar por un valle muy hondo. ¿Se Pero cacha? por todos los que están arriba. ¿Qué pasa si, por ejemplo. Para todos los que están más arriba. O sea, yo me paro en una cima y yo pregunto, para todos los que se ven más arriba que yo, ¿tengo que pasar por un valle muy hondo? Ah, ya, o sea, si el 4 hubiese sido 400.000, por ejemplo, no hubiese sido ultra. Ya, por ejemplo, si este hubiera estado acá, este no habría sido ultra porque no pasó muy abajo. Por ejemplo, el 17. Mira el 17. Mira ese, pues, por ejemplo. El 11 con el 12, ese no es ultra. ¿Por qué? Porque ese estaba arriba y no pasé por ningún valle más abajo. Son 150.000 desde el punto más bajo hasta la. Es la distancia entre el que yo estoy. Yo me paro en este, si para ir a cualquiera que está más arriba que yo, tengo que bajar 150.000 centímetros antes de llegar al otro, esto sería un Y ahí se hace igual tipo. Ay, ¿cómo? A ver, Guardando la diferencia que hay entre. ya, pero espérense, veamos el tema. ¿Qué es lo que me preguntan? Me dicen, te voy a dar, y era súper simple la entrada, todo simple, no entiendo por qué ni lo miraron. Lo único que me van a dar es, ese va a ser 0, y después me van a dar toda la altura de los puntos en ese orden. Me van a dar, el primero va a ser 0, el último va a ser 0. Y lo único que me piden es escribir lo ultra, ¿no? Claro. Ah, no, ¿cuántos? ¿Cuántos más? Ya, pero. No, tenéis que Los imprimirlo. índices. Tenéis que imprimirlos todos. Solo índice. Tenéis que imprimir todos los índices de lo ultra, en ese orden. Ya, pues. ¿Cómo lo hacemos? Vamos guardando la. El valle más bajo que hay que hacer para pasar de un punto a otro punto. ¿Cómo lo podríamos, dale, ¿cómo lo podríamos hacer? Analicemos el problema. Antes de hacer la segment tree, yo quiero saber cómo se me ocurriría que eso se conseguir. Ya no, sí, olvídese el segment tree. Tienes razón, olvídese el segment tree. Empecemos a ver qué es lo que necesitáis. ¿Cuál es tu nombre, verdad? Ah, Sí. Eduardo. Eduardo, sí, me había gustado. Eduardo, ¿qué es lo que necesitáis entonces? Tengo que encontrar desde cada punto qué es lo más bajo que tengo que llegar para llegar a otro punto que está más alto que él. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo decido yo si este es ultra? Me paro en este, me paro en uno que es más alto que él. Y veo si lo más bajo que el punto que está el punto que tiene un delta más bajo desde mi punto hasta entre los que están ahí hasta ese
es mayor que O sea, en la... el fondo, ¿qué Claro. es lo que busco? Bajar más del... Pero ¿qué es lo que busco? Es decir, pido como punto. Lo más bajo que tengo. Busco el mínimo entre todos los números que están aquí. Sí, por eso. Y después sacar la diferencia ¿Cachai? y con eso... El mínimo que. Busco el mínimo valor, estos son valores, piensa que son valores, entonces son valores de hecho. Entonces me paro en este, me paro en este, busco el mínimo acá, en este rango. ¿Cuál es el mínimo de este rango? Claro, Ese, ¿sí? Y veo la diferencia. claro. Ah, ¿Cachai? sí. O sea, segmentaría mínimo. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama la consulta que estoy haciendo? Buscar un mínimo. Busco cuáles son todos los que son mayores que él. Y después lo que hago es, para esos índices que encontré, hago un range minimum query. Sí. Encuentro el mínimo y hago la diferencia. Claro. Entonces, si para cada uno de los que son más altos que yo, el mínimo cumple la definición de ultra, entonces Sí. ese es un ultra. ¿Se cachó? Sí, ¿por Sí. qué no funciona eso? Ya, porque ¿cuánto me cuesta hacer cada una de las consultas? Lo ven. Log n, ¿cierto? Si es que tengo un segmentillo o lo que sea. ¿Ya? ¿Cuántas consultas tengo que hacer para saber si uno es ultra? En el peor caso. N por cada uno. Si todos son mayores que... Ya. ¿Cuántos números tengo en total? N cuadrado, ¿qué? ¿Cachai que queda n cuadrado log n? Y los límites son más grandes. Y los límites son 10 a la 5. Ya, pero lo primero, esa estrategia está correcta, por eso digo que de dónde sale el segment tree, está detallando el segment tree, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero no hay actualización ni nada, o sea, como. Ya, por eso, que no es por eso, no es segment tree, es range minimum query. Que una forma de hacer range minimum query es con segment tree, la otra es con lo que todos leyeron, que yo dejé en el foro, que son todas las otras formas de considerar range minimum query. ¿Sí? Una es segment tree, que ustedes ya saben hacerlo, lo han programado y todo. ¿Sí? Ya, entonces. ¿Cuántos son? Ya, entonces ya, pues, ¿cómo lo hacemos entonces? Porque no lo podemos hacer. Y ahora tenéis que empezar a pensar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son las formas que se Ya, pueden...? búscalo del foro. Dice LMQ. No, pero después lo buscáis, pues no ahora, ya lo tengo que pensar. Ya, entonces, la estrategia es me paro en este, busco todos los que son mayores para los dos lados y hago range minimum query entre eso. Y el problema es que el range minimum query no es el que me está causando problema, ¿no? Porque el range minimum query es rápido, es lo que viene. El problema son todas las consultas que hago. ¿De acuerdo como relación de...? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué observaciones puedo hacer aquí? En el fondo de allá. Ese es un número, ese es un punto, ¿ya? Yo quiero decir que es un ultra. ¿Tengo que comparar con todos los que son mayores que él? ¿No? ¿Con cuál tengo que comparar? Para el más alto, ¿no? ¿Con los mayores manejados? Son más altos. Imagínate que el más alto está aquí. Y bueno, y el otro está aquí. ¿Sí? Y esta cuestión está así. Si el siguiente es menor. ¿Con cuál tengo que comparar? Con el siguiente más alto. O sea, tengo que comparar con el siguiente más alto para allá y con el siguiente más alto para acá. ¿Por qué? Demuéstrame, Estefano, que si yo comparo con este y paso por un punto más bajo y comparo con ese y paso por un punto más bajo, entonces ese es ultra. ¿Por qué va a ser ultra si no podría ser con el. Demuéstramelo. Yo estoy en contra, pues. Ah, porque van a pasar a todos los que están allá, tengo que pasar por Mira, eso. mira, porque todos los más altos, que no son ese, yo sé que están más allá de él. Entonces voy a empezar por el mismo... ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, entonces igual paso por el. Si igual tengo que ver este valle. Sí. Y al revés, si quiero que este sea ultra, este valle tiene que ser suficientemente bajo acá. ¿Se cacha? Ya, esa observación es bien simple. O sea, ustedes después de que miren el problema 20 minutos, 5. En 5 debe haberse me ocurrido. ¿Sí? Entonces en 5 yo digo ya, chuta, ya. Lo único que necesito es, para cada punto, hacer un range minimum query con el más alto que el siguiente a la derecha y con el más alto que el siguiente anterior a la izquierda. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya, bacán. ¿Cuántas consultas entonces de range minimum query estoy haciendo ahora? No. Es de lo que viene, ¿sí? Que es lo único que me falta. Me falta encontrar... ¿Cuánto me demoro en encontrar ese? Si estoy parado aquí, ¿cuánto me demoro en encontrar el más alto siguiente? El que es más alto que él, que está inmediatamente siguiente. O sea, en el caso viene. Podemos hacer una pasada lineal al principio y guardar. Para cada punto, cuál es el más alto siguiente y cuál es el más bajo, más alto anterior. Sí, podría hacerlo cuando pasa bien. ¿Sí? A ver cómo. Ok, no. No sé, lo único que estoy preguntando yo es cómo cresta desde un punto encuentro cuál es el más alto siguiente y el más alto anterior.
No, son n pasadas lineales. O sea, no. No debe pasar lineales cagaste. Es que eso era de pasar lineal, pues, o sea, no es una pasada lineal, sino que por cada uno tiene que hacer una pasada lineal. No, Eso es lo que se calcula. No, yo digo que debería. Tiene que haber una forma que se pueda hacer en una pasada Y lineal, no queda otra. recorrer el. No digáis, no queda otra. Es que si fuera. O sea, definitivamente tenéis que hacerlo en N, tenéis que construir todos los siguientes y los anteriores. Claro. Bueno, también se puede hacer en dos pasadas lineales. Ya, pero en 2 pasadas lineales así. ¿Sí? ¿Cómo ves, padre? Me paro en uno, ¿Ya? veo si es que el siguiente. O sea, empiezo en un punto. Parece que un punto aquí ya. Ya, déjame ver. Dale. Sí. Tendría que tener un arreglo guardando. Avanzo, veo el siguiente. Mira el siguiente. No, olvídalo. Ya me confundí. Busco el siguiente hasta que sea mayor. No, porque podía ser n pasadas lineales y no tiene sentido. No. Aquí busco el siguiente hasta que sea mayor y ese que sea mayor va a ser mayor que todos los Pero otros. que sea mayor que el siguiente. Que estoy yo, o sea, que comencé. No. Ese va a ser mayor que todos los otros. Bueno, igual que el número. comencé en ese, por ejemplo. Sigo Ya, buscando ese. uno. Si voy para abajo, Claro, voy para abajo, por ejemplo, pero busco uno hasta ya, pero que. si voy para abajo, ¿qué es lo que se con este? Sé que yo soy mayor a ese. Ya, entonces, ¿cuál es el mayor que ese que está inmediatamente a la izquierda? En el que partí, en este caso. Ese, ¿ya? Claro. Después el siguiente, por ejemplo. Si es que me bajo lo mismo, de allá. ¿Ya? El siguiente, si por ejemplo ahora sube. Guardo dos cosas. Primero, que el mayor a la derecha era este. Y segundo, que el menor a la izquierda, que el mayor a la izquierda es el mayor a la izquierda de ese. ¿El mayor a la izquierda de este? Claro, Ese. claro. Pero ya, pero supongo que llegó aquí. Oh. Ahí muere. ¿Cuál es la solución? Habría que ir guardando el. Yo tengo una re complicada, pero no sé si a ustedes se les ocurre la simple. A mí, yo creo que debería poder hacerse en un par de pasadas. ¿Sí? Yo tengo otra solución. Ir guardando el máximo que hemos visto hasta ahora. No, porque no necesariamente va a ser el máximo de ese, puede ser un máximo más lejano. Sí, Sí, porque el si vais máximo- iterando, te encontré con un punto que. ¿Sabéis que, por ejemplo, el caso que acabo de ver, si hubiéramos guardado el índice del punto en el que partimos y guardamos su altura, comparamos nomás y vemos si es que es mayor, ese es el más alto que está el No, pero entonces hay que guardar todos los demás. ¿Por qué no se lo tenemos por altura, no? Yo creo que algo así podría tratar de hacer, ordenado por altura y después qué. Bueno, y después busco Puedes buscar dentro dentro de la regla. No, porque igual te demora. Tienes que hacer una cantidad lineal de range minimum query, no te queda otra opción. ¿Sí? Entonces, lo que ya observaste que quería encontrar ese y para este quería encontrar este de acá. ¿Sí? Y quería encontrar todo eso en tiempo lineal, idealmente. ¿Sí? Dicho en tiempo lineal lo hago. Ya, pero miren, es un poco extraño. ¿Sí? Yo voy a tener dos arreglos, L y R. ¿Ok? Entonces, L de I va a ser cuál es el más grande que está directamente a la izquierda. ¿Sí? Y R de I va a ser cuál es el más grande que está inmediatamente a la derecha, para I. ¿Estamos? Pues si yo lleno esos dos arreglos, estoy listo. Sí. Eso es lo único que quiero. Ya, entonces, inicialmente todo va a estar en menos 1. ¿Vale? Claro. Ya. Y escojo el máximo. El máximo lo puedo encontrar rápido. ¿Cómo encuentro el máximo? El máximo. Ya, ¿vale? Cuando leí el input, ¿qué es lo que estáis haciendo? Estás leyendo los números, ¿no? Claro, sí. Y puedes sacar el máximo al tiro. El mismo input guarda el máximo. Ya, pero si ya tenía el segment tree, ¿cómo ha sido el máximo también? En log n, más lento, creo. Que se metiste igual para guardar el máximo. O sea, tiene un range maximum query, lo mismo el range minimum query, pero al revés, el ¿no? máximo, claro. Ya, pero es que sé lo que voy a usar ahora. Entonces, tengo ese, ¿ok? Y voy a poner que el más grande para él es menos 1 y el más grande para allá es menos 1. ¿Ok? Ya, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pararme aquí y voy a hacer un range maximum query acá. Pero para eso habría que tener otro árbol. Serían dos segmentos entonces. Pero dos segment tree es como el mismo segment tree, pero también el menor por un mayor, ¿no? O el range minimum query, de hecho, podía ser uno solo, en donde Guarda el lo- mínimo y el máximo. o podía ser uno solo y lo hacís con los mismos valores, pero con negativo y positivo. O sea, tenéis 1000 formas de hacer. Ya. ¿Sí?
Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer el... Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer el range maximum query aquí. ¿Sí? ¿Qué me va a dar eso? El máximo de ese El pedazo. más grande de ese pedazo. ¿Sí? ¿Qué sé yo de él? Que El es más más grande que está a la izquierda. Que el más grande que está a la izquierda es ese. Sí. No me queda opción, ¿sí? Lo actualizo ahí. ¿Sí? Y veo, bueno, acá digo ya, el más grande que está a la derecha va a ser menos 1 porque estoy haciendo ese. Porque estoy haciendo con el límite. De hecho, este es 0. ¿Sí? Ya, ¿qué hago ahora? Pero los puntos siguientes. Hago el range máximo query aquí. ¿Cierto? Que se me va a dar, no sé, ese. Yo sé que ese va a ser ese, que aquí va a ser menos 1. ¿Y ahora? Ahí voy viéndolo. Range máximo query acá. Sí. ¿Sí? El range máximo query acá, yo sé que no va a ser ese porque si no va a ser para aquí. ¿Qué es lo que se hace? Que sus máximos son los de él. Ese. Cuando cada vez que hago un range máximo query entre dos índices, el que encuentro tiene en la derecha el que está acá y el que está en la izquierda el que está acá. ¿Sí? ¿Cuánto range máximo query hice? Lo logué. No hice logo. Hice N. Hice N. Porque lo puedo consultar con todos. Porque en el peor caso tengo que hacerlo en todos los puntos. Sí. De hecho, lo voy a tener que hacer en todos los puntos porque voy a parar aquí cuando tenga. ¿Cuándo paro este range máximo query? Cuando esté preguntando por un intervalo que no tiene ninguno. Entre medio. ¿Sí? Claro. Entonces lo hice en n log n. En n log n rellené estos dos. ¿verdad? Dos N logué sería la. Y después de que rellené esos dos, ahora ya hago el range minimum query entre dos. Esa Wow. no era tan difícil, ¿sí? O sea, ¿Para qué se me ocurra eso? Lo puedo cumplir. Ya, pero es que lo que yo creo que yo no pensé, o sea, cuando vi esta cuestión dije, lo hago con range maximum query entre la cuestión y chao, no. Pero posiblemente hay una forma más trivial de hacerlo con una pasada. De hecho, lo que yo creo que es que lo hacían con una pasada, con todo, una pasada para allá y pasa para acá. Y chao. Como que tiene como mucho. Pero no se me ocurre así. Debe ser que no estamos viendo algo muy trivial. Yo creo que lo hacía en dos pasadas. Hay que intentarlo. Ya, vos piensen en esa parte y lo otro que tienen que cachar, pues, o sea, tú decís, ¿cómo era claro con range minimum query lo iba a hacer? Si lo que tenían que hacer era tomar 2 puntos y ver cuál era el más bajo que estaba ahí. ¿Sí? Entonces no era tan difícil. ¿Tenemos más problemas para ver o no? Sí, el hits. Yo. Lo que pasa es que los otros problemas son de grafo. Yo creo que tú no sabes nada de grafo. Yo no. Pero los demás saben Yo, mucho es de que- grafo. Tú me- no mucho, pero. Hace como 2 clases, una vez hablamos sobre el disjoint, join set, Sí. que era como era muy bueno, ¿no? Sí, bueno, acá. Era súper rápido. Creo que con este se podía hacer con eso. ¿Pero crees o...? Es que si uno tiene, por ejemplo, toma los dos, bueno, Explica el problema. que hay. Explícalo para todos. Que hay N niños. ¿Cuántos no va a haber? Veamos, acá niños. Y los K niños. Cachen todos los que son. Sí, son 10 nada más. Ya. Cada niño, cuando va al almuerzo, Eso es más que la población del la población del planeta, ¿no? Nosotros somos 17.000 millones. 17.800 millones. Según el censo. No, pues un día a las 9 son 1.000 millones. ¿Mil Ah, millones? Ya Ah, vemos 7.000. India ya. Pero nosotros somos 17.000 millones. Como Y en Chile. nosotros. Chile. ¿Salió el 2016? Sí, somos 17.000 o 800 millones. 17.800 17.800 millones. Sí, claro. 17.800.000. Oye, qué bueno el censo. Claro, 17.800 millones. Sí. Claro. Sí. Ya, dale, La cosa entonces. superior. entonces hay K niños. Los K niños a la hora del almuerzo, el profesor los reúne en un círculo. Y cada de esos K niños puede tener 2 deseos de con quién quiere sentarse al lado. Y esa es más o menos la pregunta. Así que con la cantidad de K niños y W deseos se puede hacer un círculo, se puede hacer un círculo finalmente. Cumpliendo los deseos de todos los Cumpliendo los niños. deseos de todos los niños. ¿Solo uno? ¿O podrían haber círculos, dos círculos que Da lo mismo. satisfagan? Sí, pueden haber más Sí, círculos, sí. pero bien, si se puede o no se puede. Ya. O sea, se pueden satisfacer los deseos de los niños. Si se puede, Y todos los niños te dicen sus 2 deseos. sí. A lo más 2 veces. O sea, puede ¿A lo ser- más o a lo exactamente? más 2 veces. A lo más 2 deseos. O sea, a un niño le puede dar lo mismo que se siente, ¿sabes? Con tal que se siente uno al lado, lo mismo que se siente al otro lado. Claro, vemos el caso de ejemplo. Así se entiende mejor. Dice que son 4 niños y son 3 deseos. ¿Ya? El niño 2 que está al lado del 3, el 1 que está al lado del 3, el 2 que está al lado del 1. No se puede. Porque son 4 niños. Entonces, ¿cómo se puede cumplir eso si fueran 3 niños? Como que uno hace el diagrama y no va a
Después no se puede pegar, ¿por qué no? Por El 2. cuarto queda El recho. cuarto queda solo rechazado y no se tiene que aceptarse. Porque el 2 quiere al lado del 3, se puede. El 1 al lado del 3, también se puede. 2 al lado del 1 también se puede, pero para eso tendría que haber niño 4. Porque el niño Ya. 4 lo metas donde lo metas, rompe los procesos de Sí. Ya, pero a alto nivel, ¿cuál es la estrategia? Yo lo que estaba pensando es cómo funcionaba el disjockey. Pero lo que no importa cómo se programa es una cosa. Cómo funciona es que tú tenés dos conjuntos que están disjuntos, tú podés juntarlos en un solo conjunto. O sea, es que primero tomaban los dos, el primer deseo que te daba un par de niños. Después tomar el siguiente deseo y finalmente hay dos opciones, el que esté junto o que esté disjunto. ¿Cierto? Pero espérate, ya, tomaste el primer deseo, ¿y qué hiciste con ese deseo? Lo puse en un conjunto. Pusiste los dos niños en un conjunto. Sí. Ya, después. Después tomo el otro deseo y veo si están mismos, o sea, si pertenece al conjunto a los niños o no pertenecen. O sea, en el fondo, lo que tú tendrías que decir es como, tengo todos los niños ahí. ¿Sí? Tomo el primer deseo y lo que voy a hacer es el deseo de esos dos niños, voy a juntar a esos dos niños en un conjunto. Sí. Después tomo otro deseo y esos los voy a juntar también. O sea, veo si efectivamente si están ahí, si ¿Están dónde? Si están en el, o sea, si están, son parte esos dos del conjunto que está. ¿Y para qué? Porque puede ser como que sea el segundo deseo del mismo niño. Sí, pues puede ser. Pero que eso es lo que hace el conjunto disjunto. O sea, yo digo, dame el conjunto donde está el niño 2. Dame el conjunto donde está el niño 4. Junto esos conjuntos. Ya, eso sí, ¿Me cachai? Ujú. Entonces, en el fondo, es como, dame el conjunto donde está el niño 5, dame el conjunto donde está, ya, los juntos. Después, dame el conjunto del otro deseo, 3 con el 7. Dame el conjunto donde está el niño 3, dame el conjunto donde está el niño 7, júntalo. Pero no sé si eso te va a responder lo que tú querías O responder. sea, en un punto, cuando ya tengo un siglo en el conjunto. Ya, pero ¿cómo veis si tiene un ciclo en el Sí, conjunto? ese es el punto. ¿Pero queréis tener un ciclo? Sí. O sea, quiero ver, o sea, si cuando se obtiene un siglo, si me queda un niño, entonces ya no se puede. Pero si no tiene. Si O sea, no podéis tener dos ciclos. no. Tiene que ser uno solo. Tiene que ser Eso solo. estaba tratando de eso. No, o sea, puede haber más de una forma de hacerse, pero si. No, la pregunta es si tiene que ser un solo, una sí. sola rueda Una para rueda. todos. Una ronda, sí. No se pueden separar en dos grupos. Claro. Entonces, finalmente, o sea, hay una condición. Primero, cuando terminé, tienen que estar todos los niños en un conjunto. O sea, o tienen que ¿Es estar en a dos veces posible conjuntos, arreglar el entre círculo? comillas, porque eso significa como un hilo. Ah, Eso. Si Y están que en estáis pensando demasiado, yo creo. Sí, puede ser, pero si están en dos, si termino y me quedan dos conjuntos significa que se puede, pero Pero si termino y me quedan dos conjuntos, es como muy raro. Yo terminé y terminé de hacerlo, ¿no? Y ahora pregunto, ¿no? sí. O sea, pero sí, bueno, ya. Pero Se me ocurre de a nosotros que era hacer el conjunto más pequeño posible que cumpla todos esos deseos e ir metiendo a los otros niños por lugares donde queman. Son días a las 9, ¿cachai? ¿No? Entonces, O sea, con cueva voy a poder leer el input con ese. Lo que yo creo que debería hacer es hacer lo que íbamos diciendo, pero parar si es que estáis haciendo una violación en algún punto. sí, pues, hay. Pero paráis inmediatamente. Sí, pero sí, sí, lo hago. Ya, pero ¿cuándo paráis? O sea, cuando tengo un siglo y existen más niños. Pero ¿cómo veis si tenía un ciclo? Entonces no se puede, no. ¿Cuánto? O sea, según yo lo que hacía es, imagínate que en algún punto tenéis todos los niños Ujú. de alguna forma distribuidos, no todos, los que habéis visto, todos los deseos que lleváis viendo hasta ahora los vais viendo de a uno, ¿cierto? Y a todos los deseos que habéis viendo hasta ahora, todos los niños que han deseado estar juntos van a estar juntos en conjunto. sí. Tomo el siguiente deseo. Lo primero que tengo que hacer es ver si el deseo del niño A con el niño B, tomar el conjunto del niño A, tomar el conjunto del niño B y juntarlos. Pero antes de juntarlos, lo que voy a chequear es si es que el niño, con cuántos niños estaba unido el niño A en el primer conjunto. Ah, ya. Si está unido con uno solo o con cero, lo puedo juntar. En el B, si está unido con uno solo o con cero, lo puedo juntar. Si está unido con 2A o está unido con 2 el B, chao, no se puede. Ah, ya, sí, no necesitaba Claro. decirlo. Y eso es todo. Claro. ¿Por qué? Porque si finalmente te quedan, en el fondo lo que estás evitando es que lo único que voy a asegurar es que todos los, bueno, tenéis que juntarlos, ¿cierto? Te va a quedar, si es que esto funciona bien, o sea, lo vamos haciendo como te estoy diciendo yo. Si tú sabéis que nunca el niño va a tener 3, no va a tener nunca una garra que se llama, que un nodo con 3 vecinos, nunca va a tener eso. Lo único que puede pasar es que tengáis dos conjuntos disjuntos. Sí. ¿Sí? Si tenéis dos conjuntos disjuntos, decís no.
inmediatamente. Si tenéis un solo conjunto, lo que estáis seguros es que todos los nodos que están adentro están conectados y tienen a lo más grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Más grado 2 que puede ser un ciclo. O no, piensa, Eduardo, piensa, si no, así no, ya. Imagínate que yo tengo un grafo que está ¿Es conectado. un árbol o un ciclo? ¿Algo así, no? No un árbol, porque, o sea, es un árbol, sí, pero es un árbol muy particular. Árbol cíclico, sí. No dice nada, No, pero piensa, mira. Esto se trata de pensar, estructura. Lo que yo te voy a decir es que tengo un grafo, tengo todos los niños conectados, están conectados. De todos los niños se puede ir a una cadena de niños. Lo único que te voy a decir ahora es que ningún niño tiene más de 2 vecinos. Lo máximo que tienen es 2. Puede tener 1. Una cadena de niños, ¿no? Es una cadena. ¿Qué significa una cadena de niños? Niño. Es una línea, ¿cierto? Si una línea O el Pero una línea. si un ciclo estáis listos. Sí. Y si una línea, No. Está mal. también, pues, porque los que están en los extremos se pueden juntar con quien quiera. Ah, ya. Pero no tenéis que unirlo. O sea, sí, pero... ¿Me cacháis? Es como terminaste nomás y chao, sí. Yo creo que es una cadena de niños. Pero no tenéis que hacer nada. ¿Se cachai que no tenéis que hacer nada? Ni probar nada, ni chequear nada. Claro. Decís sí. Me quedan las dudas así con los que puedan estar sobrando. Por ejemplo, en el primer caso, No, pero lo que está sobrando lo descartaste antes. Hagamos el primer caso. No, yo creo que. Ya, mira, de aquí a 4 tenía el 1, 2, 3 y el 4. ¿Sí? Ya, entonces, haz el primer deseo, 2, 3. ¿Sí? Y este tiene un 1 y este tiene 1. Le voy guardando eso. ¿Ya? Haz el segundo deseo, 1, 3. Este tiene 1 y este tiene 2. Haz el tercer deseo, Sí, ya tenemos... 2, 1. Lo juntaste y te le poní 2, 2. O sea, tiene que haber una cantidad de n elementos con. Tranqui. ¿Se acabó? Sí. Ya, no. ¿Por qué no? Porque la cantidad de conjuntos es 2. Porque este conjunto está solo, ¿sí? Ah, ya. Eso lo podéis chequear, porque podéis ir viendo cuántos conjuntos vais teniendo inicialmente en n y cada vez que juntáis 2 que no estaban juntos y n menos 1. Veamos el segundo. Chuchi, ¿qué pasa con el segundo? Son 0 de 0. sí, se puede. ¿Ah? Son 0 de 0. Son muchísimos niños y ni un deseo. Son 10 a la 9 niños y 0 de No 0. son cabros mañosos. Son 10 a la 9 niños y 0 de 0. Son los mejores niños del mundo. Ah, pero es que eso no va a funcionar en mi caso. No. Mi idea era ir cumpliendo los deseos y si podían cumplir todos los deseos que estaban ahí y no había ningún deseo que. No, pero espérate, yo creo que se hace con lo que en ese momento, si todos tienen... O sea, no, escuchan, igual no es difícil verlo lineal. No, pues tenéis que tomar una decisión, ¿no? Es que tampoco podéis iterar sobre los Sí, los niños y hacer esa unión porque son muchos niños, son 10 a la 9. Entonces no podéis hacer iteración de 10 a la 9, o sea, ya se te pasa el tiempo. ¿Y cómo se sabe más cuántos conjuntos van quedando? O sea, ¿cómo se sabe que quedan 2 conjuntos? También son 10 a las 5. No, pero tenéis que son 10 a hacer- las 9 niños. O sea, hay que iterar sobre la cantidad de deseos. A mi juicio, No sobre la Ah, cantidad pero de si tiene a las 5 Por deseos, eso. no hay mucho problema. No, ahí no. eso mismo, uno no va a iterar sobre todos los niños. Porque siempre va. No todos los niños tienen un deseo, solamente la mitad de los niños porque tienen un deseo. Ah, pero yo creo que lo que hay que hacer después Mucho es mejor. chequear los niños que no tienen deseo, ¿no? Sí, pues. De hecho, los que te quedaron solo son los que no tienen deseo. Sí, pues. Entonces, ahí lo único que tenéis que chequear es si es que efectivamente es un ciclo O una línea. o una línea. Claro. Si la línea Sí, una ese es línea- fácil, ese es fácil de chequear. Sí. Pero no tenéis que mirar, meterte, ¿no? No. Tenéis un bit nomás que dice si tu conjunto es una línea o un... Si es línea y sobran, estamos bien. Si es ciclo y sobran, estamos mal. Eso. ¿No? Sí. Y es un bit nomás que te dice cuando una de las cuestiones es un ciclo. ¿Sí? Ojo, que en el fondo lo que tú puedes decir es si es que tenéis que tener 2 parámetros. ¿Cuántos niños he metido dentro del conjunto y cuántos niños están guachos? Ese es el parámetro. Entonces, cuando terminaste, lo que tenéis que cachar es si están todos los niños conjuntos, bien. Ya. ¿Cuántos conjuntos te quedaron? Si te quedó uno solo, bien. Listo. Si te quedaron más de uno, mal. Si te quedaron niños guachos, tenéis que quedar un solo conjunto grande y tiene que ser una línea. Sí. Entonces ahí tenéis como un if, ¿no? ¿Sí? Ahora, la programación requiere de ser una estructura ultra eficiente, que es el Union Find Disjoint Set Structure. ¿Eso está en el foro? Hace rato que está en el fondo, pero no ven el Es muy fácil de programar. No ven el Muy blog, no fácil. ven el ¿Cómo se llama el visual?
que subiste tú, estaba bueno. Ah, con inicialización de estructura. Sí, que uno no puede inicializar la estructura. La estructura es muy simple, ¿eh? ¿Quieren que se la explique? Ya yo no puedo esto. Son las 8. No, lo vamos a leer. El grafo. ¿Cómo guardar un grafo en un computador? En una clase. ¿Tú en qué año estás de computación? Ninguno. ¿Cómo ninguno? Estoy. Ah, soy No he tomado ningún chico, grado. ya. ¿Sabéis lo que es un grafo? Sí. Suena como algo muy. No, un grafo es Es eso. un punto de línea. Sí. Es un grafo. ¿Ya? Ya, pero estamos fritos, vamos a tener que hacer una clase de grafo. ¿Ya? Pero la forma es, pero es que son muy bacanos los grafos y muy fáciles de implementar. Todo lo que te hayan dicho en la estructura de datos es falso, son muy lindos, son muy fáciles. Se puede hacer con un array nomás y con. O sea, podría ser una array con una. O sea, podría ser una matriz de adyacencia, si es que no son muchos. ¿Cachai una matriz de adyacencia? Poner los nodos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y después poner 1 a un 0 si está conectado, ¿no? Eso es todo. Y después en tiempo constante vaya a ver si es que dos nodos están conectados. Wow. O lo otro que podría hacer es un arreglo, 2, 3, 4, y aquí decir cuáles son sus vecinos. Vecino, 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 vecino. Entonces tenía una estructura que tiene vecinos de I, tenéis todos los vecinos. Y después tiráis sobre los vecinos. Esa es la forma de guardarlo. Pero los algoritmos que son importantes para que se lo aprendan, DFS y DFS, son los más importantes. Todo lo demás sale de DFS y DFS. Excepto flow. No, pero eso sí copia nomás el código. Pero tienen que entenderlo para poder aplicarlo. Ya, bueno. Vamos a ver. ¿Ah? Ese algoritmo lo vamos a ver. O sea, tenemos que ver todos los algoritmos de grafos, pues. pero hay que hacerse el tiempo, que tienen que venir, pues, si no vamos a